Buenos días, estamos aquí en el primer podcast, entre comillas, porque ya grabamos otro, pero seguramente lo repetiremos. Hoy hablaremos de imprevistos en las planificaciones. Seguro que a todos nos pasa que de vez en cuando a un atleta pues, le pasa algo y por alguna razón hay que cambiar el plan inicial. Presentaciones. Me empiezo a presentarme a mí primero porque la otra vez se me olvidó. Me llamo Javi, soy fundador de Powerlifting Barcelona y de Olimpia, clubes de powerlifting y de culturismo. Un placer. Y siguiendo por mi izquierda a Pau Toro, también fundador junto conmigo de Powerlifting Barcelona y de Olimpia. Buenos días. Seguimos con Dani Retamosa, entrenador de New Era. Buenas. Y tenemos también a Mar Rivera, fundador del New Era Team. Hola, buenas. Y bueno, empezamos con el primer tema. ¿Qué tipos de imprevistos nos podemos encontrar en las planificaciones? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se moja? Vale, empiezo yo. Bueno, uno de los imprevistos más típicos, ¿no?, es que que la gente falla a entrenar unos cuantos días, ya sea por exámenes, que por ponerse enfermo, ¿no? Y en este caso, claro, al menos en mi caso, la manera de programar sí que es verdad que intento cuadrar siempre, ¿no?, las semanas, que siempre todas las exposiciones caigan en el mismo día para que la fatiga cuadre al máximo posible, ¿no? Y en este caso, cuando fallan, pues obviamente no es lo ideal, pero lo que intento hacer es que sigan por donde se han quedado, ¿no? Si tienes un split de 4 días, día 1, día 2, día 3, día 4, pues si se han quedado por el día 3, que no lleguen el lunes y digan, bueno, empiezo por el día 1, ¿no? Y que se salten ese día 3 y ese día 4, porque digamos que, ¿no?, que se estarían comiendo exposiciones y no nos interesa, ¿no? Entonces les digo que empiecen aunque sea lunes con el día 3 y intentar en el futuro pues cuadrarlo de alguna manera para que volvamos a tener el día 1 en el lunes, ¿no?, o en el martes, depende de cuándo empiece esta atleta la semana. Y pues ya sea con una pivot de pocos días, de un par de días, que al final las pivots yo ahora las uso más para esto, ¿no?, para estos casos que dices, ¿ahora qué hago, no? Necesito volver a organizar la semana y no sé cómo, pues a lo mejor pues cuando acabe el bloque, pues a lo mejor hacer un par de días de pivot para volver a tenerlo todo como al principio. Este sería un caso, ¿no? No sé si quieres comentar vosotros algún otro caso. Sí, a ver, yo creo que a nivel de tipos de imprevistos, o sea, ya más de, como ha dicho Dani, más hablar de cómo afrontar estos casos, creo que, bueno, más adelante tocaremos esto, pero más de imprevistos, pues yo, sobre todo, a nivel dentro de una planificación, pues diría, como ha dicho Dani, pues tema de factores externos, o sea, yo lo dividiría, en factores externos, que podrían ser, pues, tema de trabajo, horarios, pues gente que tenga exámenes, etcétera, etcétera. Y luego, imprevistos dentro de la planificación, destacaría mucho el tema de las lesiones, molestias y demás, que creo que es algo que tenemos también que hablar. Y luego también, sobre todo, pues más allá de factores externos, como hemos dicho, de horarios, trabajo y demás, problemas personales que tengamos que tener en nuestro día a día, pues cosas que nos pasen a nivel familiar, enfermedades, problemas, pues yo qué sé, del dinero, de lo que sea, a nivel personal, que nos afecten directamente al entreno y que pues nos saquen de la consistencia de entrenamiento, que creo que tenemos que tenemos que ver pues cómo continuarla. En el caso de Dani, pues ha dicho del uso de las pivots, pues semanas. Yo usaría el caso de semanas de transición, pero lo más importante aquí yo creo que sería sobre todo, más allá de los imprevistos, saber cómo afrontar estos imprevistos desde antes, o sea, intentando, saber antes de que sucedan, tenerlos en cuenta. Es decir, estos imprevistos pues los podemos también diferenciar en cosas que nos pasan, que sería, por ejemplo, en la misma semana y que tenemos que actuar pues, de forma rápida, y otras que serían imprevistos que tenemos ya de antes. Es decir, yo creo que también podríamos separar en estos dos casos. Cómo afrontar imprevistos que salen en la misma semana, molestias, pues de repente el nivel de trabajo tenga menor horario o lo que sea, y aspectos que se tengan que cambiar, pero que ya vengan antes de empezar el bloque. Es decir, antes de empezar el bloque te viene tu atleta y te dice, vale, la semana 3 no voy a poder entrenar. Y a partir de ahí, pues ver cómo gestionamos una cosa u otra, que creo que será otro tema de hablar de más adelante, que también podríamos diferenciar en cómo se afronta un problema, un imprevisto, cuando es en la misma semana o cuando te avisan antes de empezar un bloque.
Yo creo que también otro enfoque que le podemos dar, que a mí, por ejemplo, me es muy útil cuando tengo que afrontarlos, es cuánto tiempo nos va a comer ese imprevisto. O sea, a nivel temporal, cómo nos va a afectar. Porque puede ser que un imprevisto sea cosa de algo que en un día en concreto no tengamos que modificar la estructura, no podemos hacer un ejercicio, tengamos una pequeña molestia y ese día pues tengamos que cambiar algo, pero luego al día siguiente no haya ningún problema. Luego hay imprevistos que nos pueden afectar a una semana entera, puede ser que haya una semana de exámenes, puede ser que haya una semana de vacaciones, de lo que sea, y luego hay imprevistos que pueden implicar varias semanas, que por lo tanto la planificación que teníamos en mente pues tendremos que reestructurarla completamente. Una molestia, una lesión que vamos a tardar 3, 4, 5 semanas en recuperarnos de ella, pues va a tener una implicación mucho mayor. Entonces el tiempo en el cual nos va a afectar este imprevisto sí que va a ser muy importante para luego ver cómo vamos a reaccionar a él y cómo vamos a resolverlo. Y también creo que es importante la incertidumbre que te va a dar cada tipo de imprevisto, ¿no? Es decir, hay tipos de imprevistos que, por ejemplo, los temporales, que podemos saber, por ejemplo, vale, pues a lo mejor tenemos una fecha de competición y nos la cambian a tantas semanas de la competición. Pues sabemos claramente cómo nos va a afectar y podemos tomar medidas acorde a ello. Pero hay otros tipos de imprevisto, tipo molestias, lesiones, que no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar a recuperarnos para volver a estar al 100% o poder volver a entrenar de la misma forma que antes. Entonces, la incertidumbre que nos causa cada tipo de imprevisto también va a ser importante a la hora de tomar decisiones. Digamos que hemos visto como tres, ¿no? Me ha gustado mucho el de Pau porque no había caído, ¿no? Que es el de la competición, de si nos cambian el horario, los días o lo que sea. Luego tenemos las lesiones y luego pues, problemas personales o enfermedades, ¿no? Podemos decir que hay estos tres, si tenéis algún otro lo podemos comentar. Entonces yo iría uno por uno, por ejemplo, como yo he empezado antes ya, que ya he dicho, ¿no? En plan un caso, no sé, con vosotros en estos casos cómo lo planteáis, no sé si lo planteáis igual que yo usando una pivot o no, o acabáis el bloque así y luego, no sé, ¿cómo lo planteáis vosotros? Yo, por ejemplo, ahora mismo, una de mis atletas que clasificó para el Junior, compitió hace 3 semanas, más o menos, pues claro, ahora que vienen las vacaciones, me comentó, vale, pues la semana 3 me voy una semana entera de colonias con unos alumnos suyos y luego... Claro, pues luego pues seguimos con la planificación para el Junior, ¿vale? Que al final es como una planificación importante también para ella. Y lo que he hecho un poquito es, vale, pues sé que tenemos 3 semanas seguidas para poder hacer y una que estará casi toda la semana fuera y luego el fin de semana volverá. Pues yo, dependiendo del caso, plantearía distintos tipos de estrategias. En este caso lo que he hecho ha sido, vale, pues vamos a hacer un bloque de 4 semanas donde las 3 primeras van a ser exactamente iguales, es decir, vamos a progresar estas 3 semanas, pero vamos a intentar una toma de marcas en algunas variantes la semana 4, porque sé que estará de lunes a viernes de vacaciones, entre comillas, pues vamos a probar la semana 4, el fin de semana que sé que vuelve y... a ver cómo le afecta estos días de descanso, digamos, que tampoco será un descanso muy bueno porque estará con alumnos de colonias, pero bueno, a ver cómo le ha afectado. También hemos alcanzado un buen pico de volumen en la semana 3, entonces a ver si puede disipar bien la fatiga para luego llegar a un pico de rendimiento en la semana 4. Sería como un experimento de un tapering como hacíamos cuando empezamos a entrenar, que nos reventábamos la última semana, luego hacíamos una semana entera de descanso y luego tirábamos toma de marcas. Cuando empezamos a entrenar Pau y yo, hacíamos los taperings así y bueno, y nos funcionaba bien. Yo a nivel de... Entiendo que estamos hablando más de factores externos y demás, de cómo nos afectarían pues a nivel de si ocurren dentro de un bloque. Entonces yo lo que he dicho, como antes, es como ver... Si lo sé desde antes, como ha dicho Pau, vale, sé que esta chica en su caso me ha dicho, vale, pues voy a hacer, de aquí 3 semanas me voy a tener que ir de colonias con los chicos y demás. Entonces, yo a partir de aquí lo que hago es, primero de todo, ver cuántas semanas más o menos duran los bloques de los chicos que, bueno, de la gente que llevo, ¿vale? A partir de aquí, intento ver o analizar si ya alguna anterior, o sea, si alguna vez nos ha pasado, cómo le afecta a esta persona, por ejemplo, lo que ha dicho Pau. Vale, tenemos 4 semanas, tenemos 3 semanas en las cuales mantenemos un bloque, la cuarta semana hacemos como un tapering agresivo y luego hacemos una toma de marcas, vale. Pero ¿qué pasa si esta atleta, por ejemplo, llega y después de estar 2-3 días entrenando se siente pues como mal? O sea, quiero decir, hay ahora no me saldrá el término sloppiness, ¿vale? El término que se llama sloppiness, que es como sentirte que te falta
técnicamente no te sientes y demás. Entonces, por ejemplo, cuando me ocurren estas cosas, primero lo que hago es ver si he tenido algún caso ya con esta atleta. Pues porque pongamos que estamos en un bloque de 4 semanas y en la cuarta semana se me ha puesto enfermo, cómo se ha sentido luego. Si en este caso veo que una persona se ha puesto, por ejemplo, enferma, ha tenido alguna complicación a nivel de horarios, factores externos, y luego me llega y al final de la semana, que intento cuadrar que sea justamente el día de la competición, por ejemplo, a lo mejor tiene un SBD, me llega y me replica el rendimiento que yo buscaba, perfecto, no hay problema. Pero cuando yo veo que a esta persona le ha pasado anteriormente esto y me llega con sensación de sloppiness, me llega con sensación de malos feelings en el día importante, entonces ahí ya me replantearía hacer lo que hace Pau o no. Entonces, en mi caso, lo que haría es, pongamos que tenemos una persona que hace bloques de 4 semanas, ¿vale? Como ha dicho Pau, tenemos 3 semanas y luego la cuarta es la que buscaríamos, pues en su caso, pues una RM o a lo mejor un récord a triples, un récord a 5, lo que sea. Si yo ponemos el caso de esta persona que llega a cuarta semana descansando toda la semana a nivel tapering agresivo, porque hay gente que le va bien un taper más agresivo, hay gente que le va bien un taper menos agresivo, hay gente que no le viene bien hacer un taper, lo que sea. Entonces, si yo con esta persona, pongamos el caso contrario a Pau, veo que no me llega bien a esta cuarta semana, lo que haría es plantear, como ha dicho Dani al inicio, hacer una cuarta semana de a lo mejor hacer viernes y sábado una pivot y que la semana de el bloque de 4 semanas pasara a ser un bloque de 3 semanas. Entonces sería pues más pushear la tercera semana y la cuarta semana tomárnosla como una semana de deload o una semana de transition block o pivot, como le queramos llamar, o sea, se puede decir de mil formas. Y yo plantearía pues a lo mejor un RPE ascendente, manteniendo el protocolo y pusheando en vez de 4 semanas, 3 semanas. Pues si a lo mejor estoy haciendo una arroba 5, 6, 7 o pusheando lo que sea, pues a lo mejor empiezo con una arroba 6, luego meto una arroba 7 y luego la última semana meto una arroba 9, en vez de hacer linealmente un 5, 6, 7, 9 o lo que haya visto que le viene mejor a ese atleta. Entonces en este caso creo que es importante sobre todo ver cómo les afecta a cada persona ese descanso cuando nos dicen que pues, no va a poder entrenar en una semana, porque pues, hay gente, yo por ejemplo, hago banca 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, dependiendo del bloque. Si yo me tiro más de 2 días sin hacer banca, vuelvo y digo, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? O sea, ¿qué me pasa? ¿Por qué no me...? ¿Sabes? Y soy una persona que lleva bastante tiempo y tiene, sobre todo para bancas a lo mejor más técnicas. Llegas ahí o te puede pasar también con las 4. Entonces, lo que ha dicho Pau, pues puede ser una solución para aquellos atletas pues, que tienen una semana de vacaciones o que, yo que sé, en mi caso tengo un atleta que se va a Cádiz esta semana y estará por ahí, que también es importante hablar de qué es lo que hacen estos atletas cuando se van de vacaciones. Una cosa es estar trabajando, otra cosa es irse de fiesta, pues tomar sustancias que no deberían tomarse, no descansar, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que también esto es importante cuando hablamos de un imprevisto y de cómo afrontar pues el porvenir, el decir, cómo se afronta la siguiente semana, también depende mucho, no solamente lo que hemos dicho de cómo le sienta al atleta una mayor descanso o menor descanso y sensación de técnica, sino también qué es lo que va a hacer en este imprevisto que nos ha surgido. Si son 4 semanas, ya cuarta semana el atleta se va de fiesta, no duerme, no descansa, come mal, seguramente va a volver la cuarta semana y a lo mejor si la atleta de Pau en este caso se hubiera ido de fiesta o también si está con unas colonias, no descansa, está todo el día caminando, cambia su rutina diaria, pues también le puede afectar. Entonces al final es intentar ver si la información previa nos ha dado algún pie a saber qué es lo que va a ocurrir y a partir de ahí hacer A o B. Es decir, seguir el bloque, pushearlo antes o hacer como una mayor descarga, menor descarga, lo que sea. Esto sería como más un caso práctico, ¿no? Sí, al final yo quería comentar un poco también que eso, ¿no? Que es lo que ha dicho Rivera antes de lo de la banca, ¿no? De que le pasa, pues dejar claro, ¿no? Para la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor no tiene tantos conocimientos de programación, que suele ser así, ¿no? Por lo general, en plan que el movimiento más perjudicado en un descanso de 5 días, ¿no? Hemos dicho de lunes a viernes, suele ser la banca, sobre todo en chicas que suelen hacer bastante frecuencia, ¿no? Lo normal es incluso una frecuencia 4, suele ser la media en chicas. Pues sí que yo creo que al llegar a la toma de marcas estaría más perjudicado. Al final es la que tiene más exposiciones en la semana. Sí. O sea, al final 4 bancas no es lo mismo que 2 sentadillas o un peso muerto, entre comillas, ¿sabes? Sí, como también has dicho también que la squat también hay gente que también le pasa, ¿no? A mí me pasa bastante, que es un movimiento también que también necesito algo de práctica, ¿no? Incluso ahora que he metido, ¿no? F3. Sí, F3, pues la verdad que me da esa chispita, entonces llego como con esa fatiga, ese punto de fatiga mayor, ¿no? También, claro, no es lo mismo tenerla
el volumen tan controlado como a lo mejor lo controlamos nosotros, que es como tenemos el estrés muy pautado, ¿no? En plan, este es el estrés que nos viene bien y punto, ¿no? Vosotros a lo mejor si habéis hecho algo más rollo, ¿no? En plan, un pico de volumen y va subiendo el número de series, sí que a lo mejor, pues como decías antes que lo hacíais, ¿no? El tapering este más agresivo sí que puede llegar a venir bien, ¿no? Y el peso muerto, en cambio, sí que es el movimiento que se beneficia más, ¿no? Que llegas y, claro, es el que a lo mejor más fatiga genera por la carga absoluta y tal, y llegas a la sesión con mejores feelings, ¿no? Y luego lo que decía Rivera, pues sí, al final tenemos que, bueno, comento esto, ¿no? De lo de irse de fiesta y tal, creo que tenemos que dejar claro a los atletas que al final, pues obviamente si es una semana de vacaciones al año, pues bueno, al final cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Tampoco vamos a ponernos súper estrictos, pero claro, obviamente pues que nos lo comunique y que no planifiquemos, ¿no? También decirle al atleta, ¿no? Tener un poco de comunicación con él de, vale, tú me comunicas que te vas una semana, yo te comunico cuál es mi idea, ¿no? Y a partir de ahí cuadramos, porque claro, si no hay mucha comunicación y no te dicen realmente a lo que van, claro, en el caso de, creo que es Aleix, ¿no? Sí, en tu caso, claro, hay buena relación, hay comunicación, ya sabes, ¿no? Ya se ha comentado, hay confianza, ¿no? Pero imagínate que es un atleta que no es muy comunicativo y el tío se va de fiesta, no te dice nada, pues dices, hostia. Una baja de rendimiento, claro, cuarta semana. No, o que le has pautado una toma de marcas al final porque te ha parecido que tenía sentido, llega y se lesiona, ¿sabes? Porque viene en un estado pésimo, ¿no? Entonces que haya esta comunicación y eso, ¿no? Es adecuado, yo creo. Yo creo que al final los imprevistos se tienen que gestionar tanto por la parte, en este caso será más de parte de entrenador, pero los imprevistos se tienen que gestionar también desde la parte del atleta y ser conscientes de cómo te va a afectar lo que tú hagas en esas semanas, que al final es lo que ha dicho Dani antes, o sea, al final también hay que saber desconectar de esto, hay que saber hacer otros planes, nuestra vida no es solamente el powerlifting, tenemos que centrarnos en otras cosas, tenemos vacaciones, vayamos a desconectar, hay semanas para ello, o sea, no hay que estar, no sé cuántas semanas tiene el año, pero no hay que estar todas las semanas enfocado, simplemente que tú tengas en cuenta qué es lo que va a pasar si una semana te vas de fiesta y demás, no vengas otra vez y digas, no, es que he perdido rendimiento, ya, es que es lo normal, es que los factores externos afectan, es que estés 5 días de fiesta afectan, o sea, ojalá no, porque si no afectara estaríamos todos de fiesta todos los días y tampoco es plan, pero quiero decir, tanto a nivel de imprevistos, creo que nosotros lo gestionamos más de entrenador, pero también hay que hacer ver al atleta que también, o sea, es su responsabilidad al final, o sea, nosotros no es un programa, es un servicio en el cual pues hay más comunicación, etcétera, etcétera. No es un programa que tú miras, hagas y ya está, pero hay que tener en cuenta todos los factores externos a nivel de que deben controlar los atletas para que las cosas vayan bien, porque es que si no vamos a progresar. Yo en verano algo que hago siempre, bueno, aparte de preguntar cuándo se hacen las vacaciones, es que lo suelo preguntar en cada final de bloque. Cuando he preparado un bloque nuevo, vuelvo a preguntar casi siempre cuándo son las vacaciones, porque muchas veces las vacaciones planificadas al inicio de las vacaciones y las que realmente hay, semanas de irse, lo que sea, van cambiando. Entonces, pues igual inicialmente había un viaje planeado, pero luego pues acaban siendo 2, 3 semanas que por lo que sea no se pueden entrenar. Entonces, pues también para tenerlo en cuenta. Y luego algo muy importante también en estos periodos de vacaciones, para mí es la concatenación de bloques. Al final, cuando nosotros vamos a buscar un pico de forma, cuando buscamos para hacer una toma de marcas, un campeonato, lo que sea, no es solo importante el bloque previo del campeonato, sino los 2, 3, 4 bloques que has hecho antes. Entonces, si vas a ponerte en estos 3, 4 bloques a estar súper tryhard y para intentar acabar pues sacando este pico de forma, si tienes una semana en la que no vas a entrenar, 2 semanas que no vas a entrenar, hay personas a las que puede que no les afecte, entonces incluso puede que les vaya bien, entonces pues no pasa nada si en medio de estas semanas hay un parón, pero hay personas que sí, que igual se van 2, 3 semanas de vacaciones. Y claro, tú no puedes empezar con esta planificación, esta concatenación de bloques a tryhardear a la muerte, cuando luego vas a tener un parón que vas a llegar y vas a tener que prácticamente empezar de nuevo. Entonces, súper importante tenerlo en cuenta. Un chico que iba, por ejemplo, ahora a finales de agosto va a tener también unas 2 semanas de vacaciones y pico, entonces pues me voy a esperar hasta que acaben estas vacaciones para empezar la planificación ya buscando ese pico de rendimiento, esa toma de marcas, incluso si hay alguna competición pues igual lo encajamos allí, pero bueno, que este va a ser el momento donde vamos a empezar la planificación ya orientada a la competición. Si la empezásemos ahora pues la tendríamos que interrumpir y bueno, al final esto nos afectaría.
Sí, creo que al final también es importante, ¿no?, hacer ver al atleta que este deporte, pues a ver, los típicos viajes de me voy un mes de mochilero, pues yo creo que, que no pueden entrar. A ver, ¿se puede hacer una vez en la vida? Sí, obviamente, ¿no? A ver, si al final, si lo quieren hacer, que lo hagan, ¿no? Pero que, hostia, que va a tener un impacto bastante grande. O sea, cuando llegues de un mes de estar por ahí, que encima depende del viaje que sea, si es así rollo mochilero, no vas a comer muy bien seguramente y no estés por debajo en déficit, pierdas peso, o sea, va a ser un desastre. O sea, vas a llegar que vas a decir, madre mía, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, en mi caso, me fui de vacaciones una semana y me sorprendí bastante porque no... Bueno, o sea, ahora con cuantas sensaciones y tal, no vine que dije... O sea, obviamente, se nota, pero no en cuanto a forma física, sobre todo también, no noté también, claro, porque estuve bastante descansado, me porté bastante bien, comí bien, simplemente lo peor que hice a lo mejor fue que no hubo mucho movimiento, en plan, no me moví mucho, fue muy relax. Pero claro, es lo que decía Rivera antes, no es lo mismo un tipo de viaje que otro y yo creo que también pues tener en cuenta eso, que si tienes un atleta que se está, pues me ha pasado, ¿no?, de que tenía un típico atleta que hacía muchos, o sea, con la gente de Erasmus, ¿no?, de que había conocido a mucha gente de muchas partes diferentes, entonces hacía como muchos mini viajes, ¿no? Claro, al final yo le tuve que decir, a ver, es que esto, claro, tan recurrente, con tanta frecuencia, es que es aparte de que a mí ya, ¿no?, también para entrenador te vuelves un poco loco, porque al final, ¿no?, es como ya te da más faena de más, pero bueno, que aunque eso es lo de menos, entre comillas, ya para él, ¿no?, el progreso es decir, ojo, que esto al final estás, ¿sabes?, con lo que cuesta haciendo ya las cosas bien siempre, ya así encima vas poniendo... Los que pueden salir... O sea, Claro. que ya hayan más. A mí me ha pasado... Exacto. Bueno, justo con Alex, con Tubao, me pasó esto que se fue de Erasmus y tenía, pues eso, como ha dicho Dani, pues muchos mini viajes y demás. Y para mí lo más importante, dentro de los imprevistos, que creo que, o sea, no lo hemos remarcado suficiente, es la comunicación. O sea, es lo principal para los imprevistos y sobre todo comunicarlos cuanto antes posible para, como hemos dicho antes, cuadrar un poco a nivel de bloques. Y creo que también, ya que estamos aquí también hablando como entrenadores, pues creo que podemos dar algunos tips o algunas ayudas para los atletas, que a veces también puedes ir de vacaciones. Y a mí irme de vacaciones a Finlandia, como entre comillas yo hice cuando me fui con Alex, y entrenar en Finlandia. O irme a, yo qué sé, Cádiz de vacaciones una semana y entrenar en Cádiz, en el centro de Jaime. O irme a Madrid y entrenar en el DT. O irme a, yo qué sé, a Huelva y entrenar en el... ¿Sabes qué decir? O sea, unas vacaciones al final, yo por ejemplo concibo esto como algo que me gusta hacer, como algo que es un hobby, y puedo saber diferenciar el desconectar y el también mantenerme dentro de lo que cabe activo. O sea, a lo mejor no voy a entrenar 4 días a la semana, pero hostia, y si voy de vacaciones y entreno 2, a mí me gusta el turismo de gimnasios, ¿sabes? Creo que es algo que también se puede... O sea, me voy a Cádiz, vale, me puedo ir a lo mejor, yo que sé, como Alex, por ejemplo, 4 días a Cádiz. Hostia, voy a intentar montarme. Que lo complicado que es el material, porque te tienes que llevar, pues que el cinturón, las rodilleras, todo eso. Pero, hostia, si te lo puedes montar, a mí me gustaría decir que también, o sea, estaría bien dar como unos tips a los atletas para cuando surgen estos imprevistos, ¿sabes? De decir, hostia, puedes ir a desconectar, pero también, si te gusta esto, también puedes mirar de entrenar un día o 2 días, intentar cuadrar algo por ahí también. Claro, yo quiero aquí aclarar esto, ¿no?, que al final, o sea, me ha gustado que salga este tema porque uno de los tips que les podemos dar a los atletas es que, por ejemplo, en el caso de Aleix, ¿no? No digo que sea así, pero digo en plan hipotético caso, ¿no?, de que se han ido así más de rollo de fiesta y tal, ¿no? Claro, imagínate que él quiere, ¿no?, o sea, que tú le comunicas esto y te dice, pero es que claro, vamos todos ¿no?, del rollo fiesta y tal, mis amigos van a decir, hostia, ¿no?, para que a la gente normal les va a parecer, o sea, tú les dices, estás ahí de que te vas una semana de fiesta, ¿no?, y les dices que te vas a entrenar y vamos, si pueden te pegan, ¿no? Entonces, claro, como aquí que el atleta tome como mucha personalidad, ¿no?, para decirlo de alguna manera, decir, oye, que si yo quiero, que si no le apetece, ¿no?, obviamente, que si se ha ido esta semana y es decir que no a otros claro. planes para poner por delante lo que a él le gusta. Sí, que si esta semana no toca entrenar porque es la semana suya de descanso 100%, pero que si fuese una semana, en plan, pues imagínate que ahora después de esta semana se va con otros amigos, lo que decía Javi, ¿no?, que surge otro viaje, pues que tener esa posibilidad de que haya esa posibilidad, de que sepan que está esa posibilidad, que quieran hacerla o no, ya depende del viaje, de la situación. Pero que sepan que hay esa posibilidad y que no caigan en el, no lo digo porque no voy a hacer esto porque para lo que me digan. Porque al final, en mi caso,
Yo sé que, claro, bueno, con mi otro trabajo antes de pasarme al coaching 100%, viajaba muchísimo y tenía que ir, bueno, o sea, a recorrerme montañas a veces para encontrar el gimnasio. Es que más imprevistos de los que hemos tenido Dani y yo durante este año que íbamos trabajando, a nivel de viajes y todo, o sea, creo que es el ejemplo perfecto de hablar aquí de cómo cuadrar semanas, que al final hemos dicho, lo principal que hemos dicho, la comunicación. Sí. O sea, si Dani no hubiera dicho, mira, esta semana 3 días, esta semana 4 días, y luego teníamos 4 días y pasábamos a 3, porque al final no... O sea, al final es eso, la comunicación yo creo que es lo más importante. Y cuanto antes el entrenador sepa lo que va a ocurrir, mejor para cuadrar al final los bloques. Claro, si es un caso, bueno, antes de hablar de esto, o sea, que acabar de lo que estaba comentando, ¿no? O sea, al final también el hecho de decir, o sea, como eliminar ese tabú de, ostras, si me voy a un gimnasio tengo que pagar 10 euros o 15 euros de entrada puntual, como que tampoco, o sea, sí, obviamente, sí, es un precio que estás pagando tu gimnasio, pues tienes que hacer ese esfuerzo extra, porque tampoco como que eliminar esa idea de que tampoco es tan locura, ¿no? Al final, o sea, yo lo hacía siempre y al final es lo que hay, ¿no? Y respecto a lo que... Bueno, espera, comparándolo con que te vas a ir a tomar una caipirinha, la costa, una caipirinha en la costa y te va a costar 10 pavos. O sea, yo prefiero pagar 10 euros para entrenar en un gimnasio que esté guay, que tenga buen material y tal, que tomar una caipirinha, ¿sabes? No sé. Sí. Y esto lo enlazo con lo que decía Ribe, ¿no? De nuestro caso, de que lo hemos tenido que ajustar todo bastante antes de que lo dejara este trabajo para meterme en el coaching. Es que, claro, en mi caso teníamos como el as en la manga de como era recurrente, como pasaba mucho, ¿no? De, vale, esta semana 3, esta semana 4, esta semana 3, esta semana 4, ¿no? Pues ya tener ese as en la manga y decir, vale, ¿qué pasa si es 3 días? Pues ya sabemos que juntamos los 3 días porque tengo el día 3 tenía 2 bancas y accesorios de torso y el día 4 tenía squat y DL y accesorios de pierna, pues ya teníamos como la estructura de juntar el día 3 y el día 4 en algo que ya nos funcionaba. Entonces, ¿qué va a volver a pasar? Boom, accedemos a lo que ya habíamos hecho en el pasado y tener como esa herramienta, ¿no? Pero vamos, que sobre todo también esto va a depender de cada atleta, ¿no? O sea, veremos casos en que hay atletas que les motiva mucho ir a entrenar en vacaciones, ¿no? Y les va a ir bien a nivel mental incluso para no rayarse, pero incluso al contrario también puede pasar, ¿no? Hay atletas que les motiva un montón pero no van a poder ir a entrenar. Pues también saber que a lo mejor si se plantea bien en la planificación, pues si han acabado un bloque, o sea, han acabado un bloque fuerte y tienen como una semana de vacaciones y no pueden ir de ninguna forma a entrenar, incluso hay veces que puede ir bien como descarga vale, que a lo mejor las primeras semanas de los siguientes bloques van a ser un poquito más, van a empezar como más desde abajo, pero es que incluso puede ir bien para llegar luego mejor, incluso yo que sé, a nivel articular, que tienen alguna molestia o incluso sin sentir molestias, pero una ligera sobrecarga en algún músculo, pues al final una semana entera de vacaciones sin pasarnos sin salir mucho de fiesta y descansando relativamente bien, pueden ir incluso muy bien. 1 o 2 semanas también, si ha sido un año que hemos ido haciendo una consecución de bloques bastante duros. Bueno, y luego, también aclarar que parece que seamos Sheiko, que estemos diciendo, no, tienes que buscar gimnasios para entrenar en vacaciones, no sé qué, o sea, que también está bien tomarte semanas de descanso de vez en cuando, que también está bien pues disfrutar, tener otras actividades aparte de powerlifting, tener otra vida aparte de powerlifting, y que es que eso incluso va a ser positivo para ti como powerlifting, tener otras cosas en el día a día, las que sean también sustentos para la vida o para tu día a día. O sea, que tampoco es que tengas que estar siempre buscando a ver dónde entrenar, dejar de quedar con los amigos, dejar de irte de vacaciones, no, ni muchísimo menos. Hay otras cosas. Sí, y al final quiero poner de ejemplo lo que hice yo con mis atletas en esta última competición de junio. Tenía un grupo con todos los competidores y les dije, vale, aquellos que no os habéis saltado entrenos, que habéis entrenado de forma recurrente, que era mi caso, por ejemplo, también como atleta, ¿no? No había tenido tampoco, o sea, sí, esto que comentamos, que a lo mejor una semana pasamos de 4 a 3, vale, sí, pero no fallaba, o sea, llevaba muchas semanas sin fallar. Entonces, en ese caso yo les decía, a estos, los que no hayáis fallado, yo de vosotros me la tomaría de descanso. Planteé una semana pivot así general, como esquematizada general, para que cada uno se adaptara un poco también ejercicios de elección libre, pero que, o sea, quien quería hacerlo, que lo hiciera, aunque llevase sin fallar mucho, pero que eso, ¿no? Que sobre todo a los que no habían fallado, que que yo les recomendaba eso, porque yo me cuadré, de hecho, la semana también de vacaciones, tuve la posibilidad de cuadrármela justo después de competir, que es lo que decíais, ¿no? Ostras, igual va bien la semana esta de descanso, sí, viene bien, al final cuando vienes de una preparación entera, no has fallado, has competido, que la competición, ¿no?, nos deja más cascaos, pues esta semana yo creo que tiene hasta incluso sentido.
Hay que conocerse y ajustarse al final, lo que te venga mejor. Si te va a venir mejor mentalmente entrenar, entrena. Que te va a venir mejor no entrenar, pues no entrenes. O sea, al final te tienes que conocer tú y tienes que hablarlo con tu entrenador, lo que hemos dicho, comunicación, y ya está. No creo que muchas más vueltas que esto. Y para abrir para cerrar un poco el tema de las vacaciones y hablar de otros casos que también pueden pasar o son bastante habituales, ¿qué hacer cuando alguien se pone enfermo? Cuando pues se tira unos días con fiebre, incluso una semana con fiebre, que va a pillar anginas, cualquier cosa, o incluso el COVID, que hace poco pues no era tan raro. ¿Qué podemos hacer en estos casos para abrir como el siguiente melón? Yo siempre pongo como la posibilidad, porque es que es ¿no? Como siempre, ¿no? Depende del atleta, ¿no? Hay atletas que vienen de estar malos y sorprendentemente llegan a entrenar y dices, coño, no sabes si parece que estás bien, ¿no? Que sí que luego te comentan, no, sensaciones internas, pues mal y tal, sí, pero ves los vídeos, los RP se mantienen y dices, bueno, pues está bien. Entonces lo que yo suelo hacer es como presentar dos escenarios, ¿no? Y intento siempre pues que el atleta siga por donde se ha quedado, pero respetando el RPE. O sea, es decir, si, por ejemplo, que acostumbro a poner cargas fijas, en ese caso no le meto carga fija y le pongo RPE, ¿no? O sea, un umbral y RPE máximo, eso. Un rango de peso. Sí, exacto, un umbral de peso y un RPE capado, ¿no? No pases de este RPE, porque si me haces la carga que se supone que tenías, a lo mejor te sale +9, ¿no? Y estamos en la tercera semana y a lo mejor vamos más por un +7 o así. Entonces eso para empezar. Luego si veo que me dicen, no, es que estoy muy cascado, me ha fastidiado bastante y tal, porque claro, hay enfermedades y enfermedades, no es lo mismo un catarro que una enfermedad más fuerte. Entonces si es más fuerte y tal y está bastante fastidiado, ya ha perdido mucho peso, sobre todo que es, por ejemplo, una gastroenteritis en la cual sí que pierdes bastante peso, pues en ese caso igual dices, mira, depende del momento en el que estés en la temporada también, si no tienes una competición cerca, pues sinceramente yo corto bloque, empezamos un bloque y ya está. O sea, porque no tiene sentido tampoco de forzar ahí a eso. Si es una etapa preparatoria que tenés una competición cerca, pues intentar quedarnos como nos hemos quedado o hacer una ondulación, también se puede hacer, decir, vale, volvemos, mantenemos el bloque, pero esta semana ondulamos y luego intentamos volver a intensificar. Igual tampoco, claro, depende cómo sea la ondulación. Si la ondulación tiene que ser +4, si nos tocaba en principio +8, tampoco hacer +4, +8, sino que a lo mejor alargar un poco el bloque, hacer ondulación, otra semana de que sea un poco de pillar ya la carrerilla y ya la siguiente ya pues intensificamos más a lo que teníamos planteado. Bueno, yo creo que lo más importante aquí es tanto el entrenador como sobre todo el atleta que sea realista. Y también creo que me gustaría hablar de un aspecto mental en el cual yo he visto, porque yo algunas veces, pues a lo mejor, más con, digamos, enfermedades o cosas que sean más leves, que muchas veces lo importante es la mentalidad con la que vas a entrenar. Y me refiero hay muchas veces que si tú ya mentalmente has tenido, por ejemplo, un catarro o un constipado de 2 días, o incluso estás constipado y vas a entrenar, y tú ya mentalmente ya vas con hostia, es que me siento mal, hostia, es que estoy resfriado, hostia, es que esto me va a afectar mucho, hostia, ¿qué tal? Esto seguramente te vaya a ir a peor. O sea, tienes que ser realista con tus expectativas. Yo lo que hago a nivel de entrenador y demás es lo que me has dicho, Dani, ajustar un poco de RPE, más o menos guiarle por donde tiene que ir. Hostia, esto es lo que tendríamos que hacer, esto es lo que hicimos la semana anterior. Más o menos tendríamos que estar por aquí. ¿Que te sientes bien? Adelante. ¿Que te sientes mal? Regula. Simplemente esto, pero intentar seguir con lo que veníamos haciendo. Y al final, lo más importante, lo que he dicho a nivel mental era un poco esto. O sea, si ya piensas que te va a ir mal, te va a ir mal, seguramente. En cambio, si intentas más un poco el fluir, que tanto me gusta a mí, un poco más el fluir, pero siendo realista y teniendo en cuenta las expectativas con las que vas a ir a ese entreno, es decir, muy fácil. Si tú ya vas pensando que te vas a ir mal, spoiler, te saldrá mal. Sí. En cambio, si tú también vas con una mentalidad de, buah, no me ha pasado nada, estoy perfecto, tal, luego vas a ir ahí y a lo mejor te vas a pegar la hostia. Entonces es un poco más de ir fluyendo y demás. Es decir, yo hay muchas, eso es, ese es el punto medio, el equilibrio. Yo hay muchas veces que he ido a entrenar durmiendo 3 horas sin comer, de tener alguna etapa de no estar muy bien o lo que sea, o incluso estar enfermo o lo que sea, ir a entrenar y que me salga un entreno espectacular, de ir sin expectativas, de ir, de fluir, de estar bien. Y en cambio, he ido días de la típica de, buah, es que he comido 3 comidas, estoy perfecto, ya llevo 2.500 kilocalorías, he dormido 8 horas, tal, no sé qué, y tener un entreno de mierda. ¿Por qué? Porque mentalmente a lo mejor no estaba preparado, lo que sea. Si tú ya mentalmente te predispones para un entreno mal, seguramente vas a ir mal. En cambio, si tú vas como si no hubiera pasado nada, es ser irrealista. Entonces, creo que tenemos que ser lo más realistas posible y acercarnos a las expectativas de, vale, estaba aquí,
tendría que estar aquí, vale, pero me ha pasado esto, pues vale, voy a mantenerme aquí. Ni ir demasiado exaltado de decir, bueno, no me ha pasado nada, soy un toro, todo ha ido bien, tal, estoy enfermo, pero soy una fucking bestia, ¿sabes? Eso no es así. Ni que vayas ya modo lástimas de, buah, todo me pasa a mí, qué mal estoy, porque te saldrá mal entreno. Entonces al final ahí yo creo que a nivel de si se pone enfermo, lo mejor es seguir más o menos planteando lo que venimos haciendo, ajustar un rango de kilos, capar por RPE, y si crees que a lo mejor al atleta le puede venir bien un cambio en el protocolo, que no se desvíe mucho de lo que veníamos haciendo para que no se quede mucho con los, hostia, me tocaba un por 3 la semana pasada y ahora tengo una top set por 3, hostia, pues a lo mejor ayúdale con una rampa o ayúdale con un pequeño cambio de repeticiones o cambiar un poco el protocolo sin que el esquema de repeticiones y la intensidad a la que vayas a trabajar sea muy diferente para que, hostia, ese novelty, esa novedad tenga como más, hostia, no tenga tanta referencia a lo que hizo la semana pasada y vaya más fluyendo de lo que va a hacer, ¿sabes? O sea, una herramienta más de este estilo a nivel de programación. Y luego, si hablamos más de que se pone enfermo y nos limita la semana, pues al final un poco lo que hemos dicho antes, en plan, si va a descansar la semana siguiente, pues o hacer o mantener el bloque, si vemos que sigue bien, pues es lo que ha dicho Dani, un poco de, hostia, nos viene bien cortar bloque, no, tenemos que apretar, no tenemos que apretar, hay veces que es como todo, el RPE, a veces hay que apretar y a veces pones una carga fija y hay que ir a por ello, o sea, al final no podemos estar siempre, y más cuando estamos a lo mejor en una época de competición, ser muy conservadores y demás, depende de la semana que sea, pues será de mayor importancia o menor importancia, y al final pues haremos una cosa u otra de hacer una semana de transición, hacer una ondulación, empezar otro bloque, cortar bloque, ¿sabes? Al final aquí yo creo que es más de, a cada persona pues, sería diferente, pero a nivel general un poco esto. Yo, a ver, al final estoy muy de acuerdo con todo lo que habéis comentado. Sí, son las herramientas que suelo usar también. Pero lo más importante, o sea, cuando suelen ser unos pocos días que está enfermo o que no se encuentra bien, casi siempre las modificaciones suelen ser muy pequeñas. O sea, como habéis contado, si estoy programando con carga fija, sí que pues ajustar seguramente a un rango y marcar el RPE también, ¿vale? Pero suelen encontrarse bastante, al menos en los casos que me suelo encontrar, a no ser que sea quizá un final de bloque y toque tirar muy pesado, que aún así también muchas veces ni lo notan. No lo notan, a lo mejor tardan un poquito más a calentar, lo que sea, se encuentran un pelín peor. Pero al final, si, como ha dicho Rivera, si van con la mentalidad de que pueden hacerlo y tampoco sin fliparse, pero que pueden mantener el rendimiento o bajarlo muy poquito, suele ser el caso, ¿vale? Sí que es verdad que a lo mejor, vale, pues si pasan una semana entera y están justo a final de bloque, pues a lo mejor sí que cortar el bloque sería lo que suele hacer, o incluso ondular, ¿no? Como decía Dani, ondular 1 o 2 semanas y luego pues acabar el bloque 2 semanas más tarde si vemos que va recuperando bien el ritmo y no ha sido una enfermedad muy, muy grave. Aquí también el momento donde esté el bloque sí que es muy importante. Si está a principio de bloque, pues seguramente con alargar el bloque una semana, pues acabará pillando prácticamente el mismo pico de forma que ya iba a pillar sin haberse puesto enfermo. Si está a mitad del bloque es donde tienes que valorar si vale la pena alargar el bloque más para intentar recuperar otra vez la forma, perdiendo un par de semanas igual y acabar el bloque como tocaba, o igual vale la pena directamente cortar y bueno, empezar el bloque nuevo. Y si está al final del bloque sí que es donde más complicado, porque es que es también ajustar las expectativas del atleta. Igual acabamos el bloque, pero igual no acabamos el bloque como teníamos o con las expectativas que teníamos al principio, porque igual no conseguimos recuperar al 100% la forma que teníamos antes. Y luego una estrategia que alguna vez he utilizado, que es un poco más curiosa, es en estos momentos donde creo que el bloque no vamos a poder sacarlo como queríamos, si preveo que la recuperación va a ser un poco más lenta, por ejemplo, una semana de gastroenteritis que hemos perdido 2-3 kilos, esto igual son 2 o 3 semanas que tardas en recuperar la forma. Entonces, claro, si tú empiezas un bloque directamente después de la gastroenteritis pensando, bueno, me empiezo con las primeras semanas de introducción, que yo siempre suelo utilizar semanas de introducción, puede ser que aún así te afecte al siguiente bloque porque estás haciendo realmente pues en la mitad del bloque con estas fuerzas mermadas. Entonces, alguna vez lo que he hecho es, vale, si he pillado una gastroenteritis muy chunga, estoy una semana mal, he perdido 3 kilos, este bloque lo doy por perdido, pero lo alargo una semana más o incluso 2 semanas más. ¿Por qué? Porque así está haciendo ejercicios que ya venía haciendo de antes
y estar recuperando forma mientras mantienes tus ejercicios. Este bloque no lo vamos a acabar, lo vamos a cortar, pero luego cuando empecemos el siguiente bloque ya habremos ganado 1 o 2 semanas y el siguiente bloque lo podremos empezar y acabar bien o prácticamente con el rendimiento óptimo, que es una estrategia un poco más curiosa que sí que he utilizado alguna vez. Yo quiero comentar algo ya como consejo como para los que nos estén escuchando, si hay algún atleta y tal. Mi experiencia como atleta al final, ¿no? Te van pasando estas cosas y vas ganando experiencia y sabes más o menos cómo actuar en según qué casos, es que cuando... No, porque habrá gente que claro, un médico te va a decir descansa y ya está, ¿no? Si te tienes un catarro de que vas a ir a entrenar, ¿no? Pero sí que cuando son catarros de estos o enfermedades estas leves que dices, vale, es leve, pero ostras, no estoy a tope, voy a llegar a entrenar y me va a pesar, ¿no? Yo aquí lo he probado y la verdad que me ha ido bastante bien, es tirar de paracetamol y cafeína y para adelante. O sea, porque luego te das cuenta de que... ¿Sabes? De que no, al final, no sé, no, sí que igual te dura 3 o 4 días, pero ya está, se te va y no empeoras. Obviamente, es lo que te digo, eso te lo da la experiencia, el valorar, ¿no? En qué punto estoy, o sea, ¿tiene sentido hacer esto o va a ser demasiado arriesgado y me va a poner peor, ¿no? Que te puede salir mal, obviamente, y es un poco arriesgado, pero claro... A mí me ha pasado, sobre todo con competiciones cerca, ¿sabes? Que estar a la competición cerca y dices, tío, me la juego. Es que me la juego. Soy Team Fluimocil. Sí, ¿no? Sí, a ver, Fluimocil, al final, bueno, pues te tomas la medicación y al final, lo quería comentar un poco antes, que al final el imprevisto de ponerse enfermo, al final puedes maquillar y mucho eso con otros factores. Es que hay 1000 cosas que pueden afectar a tu entrenamiento, entonces es como todo. O sea, tú muchas veces maquillas falta de sueño con cafeína. Tú muchas veces maquillas, yo qué sé. Claro, que no es lo ideal. Claro, no es lo ideal, pero opción, sí, ¿no? claro, es como todo. Si tú duermes 3 horas cada día y cada día te estás metiendo 1 gramo de cafeína, pues no. Pero si lo haces de forma puntual, pues bueno, habrá gente que dirá, paracetamol más cafeína. Bueno, pues una vez al año no hace daño. No, pero quiero decir que es una... Wellcam no se hace responsable de los médicos, de sus integrantes. No, pero quiero decir, claro que es una vez al año que, hostia, es lo que dice, hay gente que se toma Fluimocil y cafeína y le va bien. Claro que si es algo recurrente, hostia, háztelo mirar, ¿sabes? O sea, háztelo mirar. Pero si es de alguna forma para mantener, o sea, muchas veces se hace, con el tema del sueño y la cafeína, muchas veces se hace. Hay un día que tienes un SBD, semana 4, que tienes 5 o 6 semanas, y en la 4ª semana estás muerto, que no puedes más y demás, y te metes un poco más de cafeína. O sea, al final son factores, que mira, voy a hacer shout out para Sword Professor, que podéis mirar un vídeo que habla de cómo afectan los factores, o sea, qué factores dentro del gimnasio te pueden afectar. Uno de ellos, por ejemplo, el tema de la ingesta de la cafeína. Simplemente, yo qué sé, imagínate que tú te pones enfermo y tú sabes qué cosas te potencian el rendimiento, sabiendo que estando enfermo vas a estar un poco por debajo. Pues yo qué sé, ¿qué te puede potenciar el rendimiento? Un poco de cafeína, entrenar con tus colegas, ir a, yo qué sé, hacer alguna rutina tuya que tengas, que te vaya, ¿sabes? O sea, al final, vale, tenemos una cosa que se nos está planteando que es que se nos va a complicar, o sea, nos va a restar en el entreno. Vale, vamos a buscar qué cosas nos pueden sumar para intentar contrarrestar lo que nos está pasando. Vale, estoy enfermo, vale, pues voy a buscar. Tampoco te metes 1 gramo de cafeína, métete 200 miligramos, un monstercito, tal, lo que sea, bueno, o un, yo qué sé, un monster, hay un... Quien dice 200, dice Sí, 400. no, pero que te venga bien, pero yo qué sé, intentas sumar, ya que te han restado por esta parte, intentas sumar, pues hostia, entreno con mis amigos, con mi gente cercana, entreno con algo de cafeína, entreno con, yo qué sé, una rutina por la mañana que cuando siempre la hago, pues una malandrina y luego alpira, ¿sabes? Por ejemplo, algo que sepas que te sume. Y bueno, ya si queréis, pasando más al otro tema que hemos hablado más de enfermo y todo eso, que antes has hablado de molestias, Sí. creo que tenemos que hablar, pues, cómo afrontar, que creo que es de los más importantes, Sí. cómo afrontar los bloques y cómo afrontar, pues, cuando aparecen molestias en el entrenamiento. Antes de pasar a esto, ya finalizo con el tema este de, ¿no? de cuando tienes una enfermedad leve, de cómo lo gestionas y tal. A mí también me gusta, claro, todo lo que ha dicho Rivera, que está muy bien, ¿no? Sería como ya la cura, ¿no? A mí me gusta también como tratar la prevención, porque al final ahora me pongo un poco modo zen, ¿vale? Pero al final la mayoría de enfermedades muchas son por emocionales, o sea que no estás bien mentalmente y al final te salen por ahí. Entonces también, por eso me gusta mucho el powerlifting y ser atleta de powerlifting, porque claro, el nivel de exigencia es alto, pero a la vez es, ¿no? En plan, si lo sabes accionar con la presión que requiere, está bien, porque al final es como, vale, si sabes... O sea, si ya directamente, si estás mal mentalmente, sabemos que no vas a, ¿no? Lo que ha dicho Rivera antes, de si ya sé que estoy mal y ya pienso que estoy mal, me va a ir mal. Pero claro, aparte, si eso, que a mí me ha pasado en etapas de que me pongo malo, y claro, y ves que vas frenando, y es porque estás mal mentalmente, claro, es como, guau, tengo que estar bien, ¿sabes? Entonces,
está bien porque te obliga como a trabajarte, ¿no? A ti mismo también, decir, ¿qué puedo hacer para estar bien y no tirar todo el rato de recursos, de esos recursos que están ahí, ¿no? Como puede ser un poquito más de cafeína o el paracetamol o hacer cosas con los amigos, ¿cómo puedo hacer, ¿no? ¿Cómo puedo estar mejor para que no me pase lo mínimo, o sea, las menores veces posible, ¿no? Bueno, tu cuerpo te está diciendo, oye, hay algo aquí que no está bien y te lo está traduciendo a, hostia, te duele esto, hostia, te duele la cabeza, hostia, te vas a poner enfermo. Pues lo que sea, si tienes algún problema, alguna preocupación o lo que sea, pues trata de resolverla fuera de lo que sea entreno y demás. Y a lo mejor esto se soluciona, pues el que no vas a estar tan enfermo o lo que sea, y demás. Vale, pues ¿quién empieza? ¿Queréis empezar a recomendar las molestias? Sí, si queréis, ya digamos a nivel de molestias o lesiones, ¿vale? Sí que pienso que lo más importante, pues al principio es saber qué es lo que tenemos, ya cuando estamos hablando de alguna molestia un poquito más grave, ¿vale? Sí que hay como ligeras molestias que van apareciendo, son recurrentes en la mayoría de, bueno, cada persona se conoce, ¿no? Se conoce un poquito y sabe, vale, pues este dolor de codo es que me viene por la low-bar, o este dolor de rodilla porque me he bajado demasiado descontrolado. Pero sí que hay veces que aparecen nuevas molestias que, bueno, pues que a nivel mental también nos perjudica porque decimos, ostras, pues será algo más grave. Pues al final ir a un buen profesional, un fisio, por ejemplo, que nos diga, vale, pues qué es lo que podemos tener alguna prueba también cuando vemos que persiste en los días, ¿no? Porque al final el entrenador sí que puede tomar medidas, vale, pues creo que podemos tomar ciertas estrategias para que no empeore la molestia, pero muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos, ¿no? Si es más a nivel articular, si es más a nivel muscular. Entonces, tener un buen diagnóstico y qué es lo que puede ser, que el fisio tampoco te dirá seguro que es esto, a no ser que sea algo muy claro, pero te dará muchas más herramientas a nivel clínico para que no empeore, sobre todo, e ir mejorando. Claro, nosotros realmente como entrenadores, ¿qué podemos, si aparece una molestia, una lesión, podemos ajustar la intensidad y el volumen buscando rangos donde no haya dolor, podemos hacer una selección de ejercicios buscando aquellos donde no haya dolor, donde no haya molestias, o incluso ajustar el rango de movimiento a algunos ejercicios, hacerle algún cambio a este ejercicio para que podamos hacerlo sin tener molestias, pero sí que es verdad que a no ser que sea algo muy claro, en muchos casos sí que suele ser interesante que un profesional, que un fisio, incluso si es un fisio especializado en powerlifting, puede evaluar el caso porque es que él puede encontrar cuál es el origen del problema y podemos trabajar cosas que igual solo intentando esquivar el dolor, que es un poco lo que solemos hacer la mayoría de entrenadores, no estamos yendo como a la raíz de este problema muchas veces. Entonces esto por un lado es muy importante. Luego también, súper importante, ajustar las expectativas del atleta. Si aparecen molestias, si aparecen lesiones, evidentemente la mejora, al menos durante estas semanas, no va a ser exactamente igual o no va a ser como si no pasara nada. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. A veces hay que dar un paso atrás. Pero bueno, igualmente darle valor al trabajo y a seguir trabajando y seguir picando piedras, seguir metiendo moneditas en la hucha, porque si tú sigues haciendo ese trabajo, aunque tengas estas molestias, estas lesiones, luego cuando desaparecen, muchas veces, muchas atletas que cogen y pegan un pelotazo de kilos de la hostia. ¿Por qué? Porque todo ese trabajo que antes no se podía haber reflejado, porque pues con este dolor o con lo que sea, no podía expresarlo luego en el momento de competición o a un RM, después, cuando desaparece ese dolor, cuando se soluciona ese problema, todo ese trabajo pues no ha desaparecido, sigue ahí. Y luego pues puede salir a luz y por eso muchas veces ha pasado o se ven casos de atletas que han estado tiempo con molestias que parecía que no están mejorando y luego pues en cuanto lo superan, pum, pegan un pelotazo. Entonces también tener en cuenta esto y ponerlo en valor para motivar y para animar al atleta a que siga trabajando, que siga picando piedra, porque todo esto luego le va a servir también para mejorar kilos. Yo ahora después le quiero dar paso a Rivera porque creo que es un experto en esto y que nos cuente un poco su experiencia, cómo lo ha gestionado y bueno, también que nos hable un poco del tema fisio, ¿no? Que creo que ha estado trabajando con diferentes y si ha ido, bueno, que nos cuente un poco su experiencia más en detalle, ¿no? Antes de pasarle a Rivera, a mí me gustaría, bueno, comentar eso, el tema este del dolor es un poco bastante extenso. Al final yo siempre cuando un atleta mío tiene alguna molestia, yo siempre le digo, ves al fisio primero presencial, porque en mi caso me ha pasado varias veces de decir, ostras, ¿no? En plan, ¿no? Lo que decía, o sea, claro, una cosa es, o sea, hay diferentes tipos de molestias. Una cosa es la molestia que puedo tener yo ahora en el hombro, que puede ser una molestia bastante similar a la que puede tener Sam Noriega con la banca, que cuando, por ejemplo, o sea, que él puede trabajar con esa molestia ahora mismo. O sea, incluso su mejor rendimiento es cuando tiene esa molestia. O sea, cuando aparece esa molestia es cuando mejor está. Entonces, claro, este tipo de molestias, lo decíamos, esto es powerlifting, o sea, es normal, al final llevamos el cuerpo al límite y son normales y mientras nos puedan seguir
mientras nos permitan seguir trabajando y tal, oye, hay que apretar y hay que seguir. Obviamente, pues igual me gusta mucho un vídeo de Steve Denovi, ¿no? Que plantea como un caso de otro atleta también que tenía como... O sea, que plantea como una secuencia de bloque de bajo estrés, bloque alto estrés, bloque bajo estrés, bloque alto estrés, porque sabe que con el alto estrés el atleta ha expresado su mayor rendimiento, pero si le mete dos bloques siguientes, o sea, si siempre va a tanto alto estrés, pues no lo tolera, ¿no? Entonces, como va jugando con esto. Luego, después tenemos las molestias que te aparecen y dices, ostras, esto ya se complica, pero que luego a lo mejor no es nada, ¿no? A mí me han pasado varias veces, él lo sabe, ¿no? De que, ostras, te pegas un susto y dices, madre mía, no compito, ostras, no estoy para el movimiento. Vas al fisio presencial, sí, siempre y cuando sea un buen profesional, ¿no? Pero te hace unos buenos masajes, también te tranquiliza porque te hace un test y te dice, vale, tío, esto no es articular, entonces tranquilo que en poco tiempo estás bien, ya la cabeza ya automáticamente se relaja y ya eso, aunque sea mentira lo que te está diciendo, pero ya automáticamente te relajas y aparte pues el tratamiento, ¿no? Lo que te haga, si es masaje, si es punción seca, lo que sea, no es la panacea, pero sí que es verdad que, bueno, pues que puede aliviar a corto plazo. Sí, pero bueno, ahora que yo por eso quería que nos hablara Ribe también de esto, que tiene más experiencia, pero en mi caso al menos sí que me ha venido bien, entonces como que siempre planteo esta opción a los atletas, de decir, ves al fisio, no pierdes nada y a partir de ahí ya valoramos qué hacemos. Ostras, que es algo más heavy, pues bueno, ya empezamos ya con un fisio online, que el fisio online pues al final no es tratamiento, no es terapia manual, pero es terapia pues más en plan pues, rehabilitación, ejercicios, valoración más a fondo, ¿no? Del movimiento y ya pues a lo mejor plantear protocolos, como decía Javi, de quitar rangos de movimiento, hacer protocolos especiales. Por ejemplo, yo en la banca estuve haciendo clusters para no estar demasiado tiempo en tensión, en vez de espoto porque me dolía, pues igual planteas un board o banda, ¿no? Y planteado de esta manera. Entonces, bueno, ahora que quiero que nos hable un poco Rivera sobre su caso y bueno, que extiende de todo lo que haga falta. Me puedo tirar aquí 5 horas hablando, literalmente. A ver, el tema del dolor es algo, de las lesiones es algo complicado. Primero daré el punto de vista de entrenador, que es un poco pues muy parecido a lo que ha dicho Javi. Sí que me gustaría poner una pequeña... un pequeño punto respecto también a lo que ha dicho Dani, un poco relacionando cositas, y es que con el tema de Dani lo que ha dicho de intentar no alarmarse demasiado antes de tiempo, creo que es algo clave y a mí es algo que me gusta intentar hacer ver a mis atletas, capaz que también por la experiencia que he tenido, pues algo que se me hace más fácil cuando un atleta tiene alguna molestia, alguna lesión y demás, sobre todo suele pasar en la zona lumbar, quiero que lo escuchéis todos atentamente, y es que la zona lumbar es una musculatura. Igual que cuando tú haces un jalón o cuando tú haces un remo, se te carga a lo mejor el dorsal, tú haces, se te puede cargar el lumbar. Y que se te carga el lumbar no quiere decir que estés roto. Esto es lo primero y lo más importante para todo el mundo que nos esté escuchando, por favor. El lumbar es una musculatura y también se puede cargar como se te carga el cuádriceps. Tienes agujetas en el cuádriceps, tienes agujetas en el isquio, tienes agujetas en el lumbar. Por tener agujetas en el lumbar no quiere decir que te vayas a romper el siguiente día, ¿vale? Esto es lo más importante. Y me quería referir un poco a esto con lo que ha dicho Dani, que no hay que alarmarse, es lo más fácil, pero no hay que alarmarse cuando inicialmente tenemos alguna molestia o lo que sea, porque el dolor es algo que es multifactorial y que no tiene por qué venir directamente de algo que esté relacionado con el entreno. Podemos haber hecho un mal gesto, sí que es verdad, pero puede tener muchas otras... basans, no sé cómo se dice en castellano, o sea, otras muchas vertientes de que pueda venir de eso. Puede ser por algo más a nivel mental, puede ser, el dolor al final es algo biopsicosocial que nos afecta, ¿vale? Entonces, cuando tenemos una lesión, yo lo que hago inicialmente no es cambiarlo todo, porque si cambio todo, no sé qué es lo que no me produce dolor. Entonces, sobre todo lo que hago yo es, si se me produce dolor, lo primero es intentar calmar al atleta, intentar hacerle ver, pues un poco, pues cómo se produce el dolor, por qué puede venir, por qué ha ocurrido, preguntarle qué has hecho diferente estas semanas. Por ejemplo, tengo a Laura, una chica que va a competir en el campeonato subjunior, que de repente le ha empezado a doler la rodilla. Ostras, estamos haciendo pues bloques bastante parecidos, no cambiamos demasiadas cosas, vamos bastante bien a nivel de progresión, la squat va muy bien, no sé qué. Vale, y de repente pues me contó que se fue pues a hacer un senderismo, una ruta de montaña, no sé qué. Pues demasiado impacto, etcétera, etcétera. ¿Qué he hecho yo? Ella ha seguido más o menos con el mismo planteamiento que tenía. Entonces, a partir de ahí, lo que he hecho, que es lo que yo quería comentar aquí, es
de intentar no cambiar mucho las cosas, porque igual que cuando haces una programación, cuando tú cambias mucho las cosas, no sabes qué es lo que te ha ido bien y lo que te ha ido mal. Cuando tú tienes dolor, cuando tú planteas unos protocolos o planteas un esquema, si tú cambias mucho este esquema, al final, cuando cambias 3 cosas, ¿cuál sabes cuál es la que te provocaba el dolor y cuál es la que no te provocaba dolor? Entonces, lo primero que me gustaría decir es no alarmarse inicialmente, porque el dolor es un factor que puede venir de muchos otros sitios que no sean únicamente el entreno y las molestias vengan de aquí, y intentar, sobre todo a primera y segunda semana, no cambiar muchas cosas para ver el por qué y de dónde viene ese dolor. Vale, una vez vemos que el dolor viene de la sentadilla, ciertos rangos de profundidad, ahí sí que tenemos que ver, si vale la pena ajustar esto, si, como ha dicho Dani, si es una molestia grave o si no es una molestia grave. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes que ver a un atleta cómo va a gestionar psicológicamente que tú le limites el rango de movimiento, qué miedo le va a generar al atleta el que tú le capes esa profundidad. Entonces, a veces, a lo mejor es mejor meter unas bandas reversas que le permitan mantener ese rango final para que no tenga miedo luego a mantener ese rango. No sé si me explico. Quiero decir, yo por ejemplo, si tengo un atleta que tiene molestias en la rodilla, rangos finales de cuando está saliendo del hoyo, si yo a ese atleta le pongo una high box, una box alta, le pongo high bar, lo que sea, ese atleta, depende cómo sea mentalmente, ya le empezará a tener miedo a la squat, ya le empezará a tener miedo a los rangos finales de profundidad. Entonces, tenemos que buscar los protocolos que sean los más parecidos a lo que sea el movimiento de competición. Y si podemos ajustarlo de alguna forma para no sacarle rango de recorrido, que es una de las herramientas que tú has dicho, rango de recorrido, tempos, ajustar protocolos, aumentar repes para bajar peso, todas estas cosas que tenemos, variante, lo que sea, intentar que sean lo menos diferentes de lo que tengamos del movimiento de competición, para que no tenga miedo el atleta luego una vez lo vayamos a reintroducir. Creo que a nivel de entrenador, más o menos, ¿no? Más o menos, iría por ahí. Y a nivel de atleta, a nivel personal, de afrontar las lesiones, al final también, como ha dicho Javi, creo que es importante, sobre todo, ver que todo el trabajo que tú hagas mientras te estés recuperando de alguna lesión, sea leve, sea moderada o sea fuerte o lo que sea, va a tener su recompensa en el largo plazo. Y que al final también hay una cosa que se puede tener en cuenta y se puede mantener un poco más la motivación o la adherencia por aquí, es, hostia, si estoy mal de la espalda o lo que sea, como fue mi caso, hostia, pues voy a darle caña a la banca, por ejemplo, que es en mi caso lo que yo hice. O sea, siempre podemos buscar una solución. La otra es pues estar pues todo el rato pues desanimado, que es algo normal. O sea, al final cuando algo te impide ¿cómo se dice? Hacer el deporte, progresar o lo que sea de que te gusta, pues al final yo también, o sea, yo he jugado a fútbol y lo que quiero hacer ver también es que, o sea, yo he jugado a fútbol. Yo cuando me hacía un esguince de tobillo, si hacía falta, a mí me gusta el fútbol. Mi hobby es el fútbol, pongamos esto. Yo, si hacía falta, estaba mañana haciendo una sesión de recuperación, mediodía haciendo una sesión de recuperación y noche haciendo una sesión de recuperación porque al final quería recuperarme para eso. Como no te vas a recuperar, que es algo importante, es sin hacer nada. O sea, tu espalda no se va a recuperar si te quedas tumbado en la cama, porque tu espalda y tú necesitáis movimiento. O sea, el ser humano necesita movimiento, necesita... si tú no puedes hacer un peso muerto, lo que hemos dicho, pues ajustar a los rangos de recorrido que puedas. Si no puedes hacer una squat y no puedes cargar la barra en la espalda, te la cargas en los brazos. Yo me hice una promesa y me dije... O sea, yo a lo mejor no voy a volver a sacar 200 kilos en la espalda. Y hubo un tiempo que lo tenía bastante claro que no me iba a volver a cargar la barra en la espalda. Y dije, si no me puedo cargar en la espalda, me lo cargo en los codos. Y llegué a hacer 200 de Zercher. Porque yo me lo creía y porque estaba loco. Porque a mí me gusta esto y al final es como todo, es buscar por dónde puedes progresar o qué es lo que pues ahora mismo no te genera dolor mientras te vas recuperando de lo demás. Y que al final... y es una frase que me gusta bastante, se aprende mucho más del dolor que de la felicidad. Y vas a aprender muchísimo más en este deporte cuando tengas una lesión y cuando la superes o saberla sobrellevar te va a enseñar mucho, porque este deporte, igual que cualquier otro, igual que en el fútbol las molestias de rodilla, tobillo, lo que sea, en este deporte también hay muchas molestias y tienes que saber sobrellevarlas y tienes que saber pues cómo afrontarlas. Y al final, más llevando a nivel de cómo afrontar una molestia siendo atleta, uno es con tu entrenador que sepa escucharte, que haya comunicación y demás, que se sepa adaptar lo que tenemos que adaptar, y tema de fisios, quiero hacer shoutout para 3 fisios, que son Adri Rao, Héctor Moreno y Fisiomotor Control, que los veréis por Instagram, que son la gente con la que he trabajado, y sobre todo
lo más importante para que tú sepas gestionar el dolor es cómo se te educa en el dolor. No quiero mandar un mensaje negativo para pues, la sanidad pública y todo esto, pero yo recomendaría que antes de trabajar o de ir a sanidad pública o instituciones más así, que como Dani como Dani ha dicho, que vayáis a un fisio a lo mejor presencial, que tengáis confianza y que luego os derivéis para un fisio, aunque sea online, que sea especializado en esto, porque si no os van a decir, pues tómate 25 ibuprofenos al día y quédate en la cama. Y spoiler, esto no funciona y no va bien. Y lo más importante sobre todo es eso, es saber tratarlo, estar rodeado de un buen profesional como entrenador que te lo sepa ajustar y también que haya también mucha comunicación entre entrenador y el fisio, y que el fisio te eduque en el dolor, que es lo más importante, saber qué es lo que te ocurre, no darle muchísimas vueltas, sino confiar en la recuperación, confiar en tu entrenador, confiar en el fisio y tirar para adelante, y que al final es algo que sucede y es algo que se pasa, y estoy seguro que toda la gente que esté ahora mismo, que tenga molestias o lo que sea, pues de todo podrán aprender un poco en esto. No sé si me he extendido mucho, estaría hablando 6 horas sobre esto. Es que al final es normal en la sanidad pública, si tú vas al médico, le dices, bueno, entrenando me he hecho daño en la espalda, pues te dirá, pues no vayas a entrenar y ya está. Es que es lo normal. Y luego también, porque claro, cómo abordar el entrenamiento, como leses con dolores, es algo que se escapa un poco, ¿sabes?, de lo que se trata normalmente en la medicina, en los hospitales, en públicos y tal. Y al final para lo prioritario para el médico es que desaparezca este dolor, que te recuperes y que luego puedas seguir haciendo vida normal. Y si una opción, y que mucha gente puede que le funcione, es si tú coges, tienes una molestia y te tiras pues un mes parado sin entrenar y luego vuelves poco a poco, pues igual se te ha curado, pero claro, te has tirado un mes sin entrenar, tienes que volver de ahí, pues va a ser mucho más duro. Todo lo que has perdido, pues lo has perdido. Entonces, si no quieres hacer eso y quieres intentar es mantenerte entrenando, poder progresar, pues entonces tendrás que tener un abordaje muy diferente. Pero bueno, que también entiendo que lo planteen así, porque es que tampoco tienen otras herramientas. Claro, pero la mayoría de casos que yo he visto, bueno, que yo he experimentado, y en el caso de Rivera también, ¿no?, y gente que he ido hablando, claro, en la sanidad pública te dicen descanso, reposo, ¿no? Y ya está, y no, o sea, no se mojan nada. Entonces, claro, es que no es para mí no es una opción, porque siempre hay una manera de que la recuperación se acelere. O sea, es decir, dolores de espalda, caminar. Es que a mí caminar, meditar y comer mejor y descansar mejor, o sea, estas 4... Bueno, yo me acuerdo, o sea, el hombro estaba fatal y fue mejorar mis hábitos y... Y le dije, ¿qué? Estás comiendo mal, ¿no? Vale, estás descansando como el culo, vale, muy bien. Pues entonces, controla lo que puedas controlar y eso, o sea, al final todo... Es lo que digo, el dolor tiene mucha relación con muchísimas cosas. Entonces, es un valor, pues, si estás comiendo mal, si estás descansando mal y, bueno, todo eso... Spoiler, si estás gestionando mal tu cabeza, spoiler, te va a doler, o sea, te va a doler más, ¿sabes? Y si cuando más vueltas le des a tu cuanto más vueltas le des a tu dolor, cuando más overthinking seas sobre tu dolor, peor va a ir. O sea, a veces lo mejor es lo más simple, cuidar lo que tienes que cuidar, ajustarte a, pues eso, la nutrición, el descanso, el estrés, todo esto, regularlo, y cuando una vez tengas regulado todo esto, entonces el dolor, es lo que he dicho antes, ya sabremos de dónde viene. Si cambio todo, o sea, si tengo todo mal, es que puede venir de 1000 cosas. Cuando tengas todo bien, vale, tengo todo de fuera de entrenamiento, bien, vale, voy a entrenar. Hostia, no me duele, wow, ¿sabes? O voy a entrenar, vale, me duele, va, vamos a cambiar un par de cosas. No vamos a cambiarlo todo porque no sabemos dónde está, por qué ocurre, ¿sabes? Pero sí que, y respecto a esto de la sanidad pública, pero al final... Es lo que dice, bueno, visto como dice Javi, al final se curan en salud, ¿sabes? ¿Dan mal? Tal. Pues nuestra recomendación es que vayáis a un fisio... Sí, no, al final que te busques un poco tú también la vida y que pongas esa actitud y esas ganas de poder mejorar la situación, pues ya sea contactando, o sea, pidiendo referencias de fisios, buscando información por internet, o sea, que no deposites, no les dejes el muerto a la sanidad pública porque no te van a solucionar nada y es así y ya está, ¿no? Entonces, en vez de quejarte o lo que sea, pues busca solución y ya está, ¿no? Y eso. Es como que contrasta mucho, ¿no?, el mensaje que acaba dando pues la sanidad pública o los médicos convencionales. Al final es un mensaje mucho más alarmista y te dan te dicen, vale, pues tienes esto, tienes que hacer un descanso total, yo qué sé, imagínate que tienes una hernia o tienes un menisco roto, lo que sea. Claro, al final el mensaje es como mucho más alarmista. En cambio, los fisios, al menos con los que he trabajado yo también y la mayoría de nuestros atletas,
suelen ser, pues te dan un mensaje mucho más positivo, te dicen lo que tienes y qué es lo que puedes hacer para mejorar. Y no es lo mismo ir a entrenar, que te hayan dicho tienes una hernia, o bueno, es que no vas ni a entrenar a lo mejor, y en cambio que el fisio que te diga, mira, pues tienes una hernia o yo qué sé, tienes el menisco roto, por lo que puedes hacer, o sea, al final esto no te acaba limitando al no poder entrenar ni nada, simplemente hay que ajustar ciertos parámetros. En algunas personas pues será lo que hemos comentado, ¿no? Porque el rango de movimiento, el tipo de variante, lo que sea, y a lo mejor en pocas semanas puedes volver a hacer el movimiento de competición exactamente igual. A mí, por ejemplo, me dijeron que tenía el menisco parcialmente roto, que al final por una, ¿cómo se llama? Por una resonancia. Y claro, al final parecía, ostras, esto es súper duro. Pues al final el fisio me dijo, tú no te preocupes, seguramente tus molestias, que puede ser que no vengan ni de aquí, pueden ser de muchas otras cosas. ¿Qué pasó? Pues que al final me acabé acostumbrando al volumen que estaba haciendo, simplemente pues calentaba quizá un poquito mejor de lo que estaba haciendo, me ha desaparecido y estoy mejor que nunca, con un menisco pues roto. Sí, también. Voy a tirar 2 factos antes de cambiar de tema, que tenemos el overshoot, creo, como último tema o así. Voy a tirar 2 factos. Daño no implica dolor y dolor no implica daño. Y el segundo es que la mejor cura para tu dolor es ajustar RPE y no ser un mono. O sea, la mayor cura, el RP4, el RP5... Es la cura de todo, o sea, de verdad, o sea, en plan, bueno, no dejar de hacer las cosas que tienes que hacer, ajustar pero ir calmado, o sea, claro. Por eso se ponen repes altas, porque si te pones 1x1, /6 con bandas reversas, aunque tengas dolor, te vas a ganar 300 kilos en la espalda. Claro, hablar también, que no hemos hablado del RPD, ¿no? De la escala del dolor, que trabajar también con ella y pues no pasar del RPD 2 en 3 como mucho, ¿no? Y eso al final, pues ser paciente y aceptar la situación también, o sea, la aceptación es, o sea... Es decir, vale, ¿cuál es el peor caso? El peor caso, pues yo qué sé, que sí, que esté un tiempo que no pueda hacer absolutamente nada, pero es lo que te digo, siempre, lo que hemos hablado, siempre hay una opción, siempre hay algo, pues puedes hacer más ejercicios de rehab, lo que sea, ¿no? Entonces, a medida que ya aceptas, o sea, cuando ya estás desde un entorno de la aceptación, todo lo que venga nuevo lo vas a valorar, ¿no? Entonces, trabajar desde ahí y decir, ostras, tengo que trabajar con el board de 8 centímetros en vez del de 4 o 2, pues trabajo con el de 8. Y si de aquí 2 o 3 semanas meto el de 6, ya será un logro y ya lo vas a valorar. Y ya está. Y nada, pasamos al tema overshoot. Bueno, solo añadiré que a mí lo que me va muy bien también es, como tengo la hoja de tracking, hay un apartado para el dolor, entonces, claro, con esta hoja yo puedo ir viendo cómo va evolucionando el dolor. Y si las cosas que yo estoy haciendo lo que hacen es que vaya disminuyendo, o si no, si se mantiene o sube. Entonces a mí eso sí que me es muy útil, porque así veo pues que luego también puedes hacerlo hablando con el atleta. Pero bueno, es como que me gusta tener una gráfica, ver, vale, he hecho esto, pues el dolor va bajando, pues entonces lo mantengo porque va bajando. Hago esto, no funciona, el dolor se mantiene, pues entonces tengo que tocar otras cosas, tengo que encontrar algo. Pero bueno, que esto también me resulta muy útil. Una vez más, la comunicación es parte importantísima de esto. Sí, no, pero en el caso de Javi, que yo he visto la parte esta del Excel, que la verdad que me gustó mucho, está bien porque no, que sí, que la comunicación es clave, pero para la gente que no lo haga, le cueste un poco más. Pues ostras, él lo puede ver. O sea, igual no, lo que me decías, que igual no te han dicho absolutamente nada sobre eso y lo ves ahí en el Excel y dices, hey, ¿sabes? Encima lo tiene con colores, ¿no? Y contra más dolor, pues más rojo, y lo puedes ver rápidamente y está bien. Vale, pues vamos con el siguiente punto, que es algo también, es inesperado, pero no es tan inesperado a veces, que son los overshoots, cuando un atleta pues se peta la plana y decide hacer un PR en el momento que no toca, o tirar por encima de lo que hay programado, y cómo esto puede afectar. Vale, ¿cómo afrontamos un overshot? Que bueno, no es lo mismo pasarte de medio punto de RPE que pasarte de un punto de RPE que pasarte de 3 puntos de RPE. Eso hay que tenerlo claro, porque puede pasar. Entonces, si nos pasamos mucho, claro, esto de aquí nos va a descolocar un poco el bloque. Si tú vas manteniendo, o si el bloque está bien planteado y tú mantienes el RPE o las progresiones que hay marcadas, pues tú llegarás al final del bloque pues levantando, por ejemplo, 100 kilos. Si tú coges y overshoteas en la segunda, en la tercera semana, pues igual, si continúas con la sucesión del bloque, ya no llegas acabando el bloque con estos 100 kilos. Aunque tú le hayas puesto más ganas que nadie, pues igual acabas con 90. ¿Por qué? Porque esta progresión, esta adaptación que se le venía dando, pues igual te la has petado.
Ahora de afrontarlo hay varias formas. Lo que yo creo que suele hacer la mayoría de los entrenadores, y en general es una buena opción, es ondular. O sea, si tú coges y hay una semana que la has hecho más agresiva, te la has petado, si quieres volver a recuperar esta forma y volver a intentar encarrilar el bloque, pues a meter la semana siguiente, meterla un poco más suave para poder más o menos recuperar otra vez la forma e intentar acabar el bloque lo mejor posible. Luego también pues ser muy pedagógico con el atleta, hacerle entender que por tirar más kilos, por apretar más, no va a mejorar más. Si fuese así, entonces tiraríamos todas las semanas un RM y todo el mundo haría el método búlgaro y no a todo el mundo le va bien hacer esto, y de hecho hay muchas personas que todo lo contrario, hay muchas personas que entrenando más suave con RPs más ligeros van a progresar y van a mejorar muchísimo más. Entonces no meterle más kilos a la barra significa mejorar más. Esto por un lado, y educarlo para que esto no pase, o para que pase el mínimo de veces posibles, porque es que no solo te estás cargando el posible pico de rendimiento o la posible mejora, también estás aumentando el riesgo de lesión, te estás cargando pues la planificación y todo el trabajo que ha hecho el entrenador, que también son horas y horas que hay de darle al coco. Sí, haciendo referencia a lo que dices del tema pedagógico, ¿no? Y es que ahora mismo un atleta mío que lleva más de un bloque conmigo, si es que ya sabe que como overshooter voy a ir y me lo cargo. O sea, es que lo sabe ya. Entonces, claro, es que no, la verdad que estoy súper contento porque no hace mucho que no me encuentro overshoots. O sea, los únicos overshoots que me encuentro es gente que empieza un bloque conmigo. Pero porque igual es a las fijas, ¿verdad? Claro, es que ahí está. Claro, es que, bueno, a ti te la hacen, ¿eh? A ti te la hacen, ¿eh? A ti se te salta la carga fija, o sea que... No, pero sí, yo al final, al principio, cuando pegó el boom de RTS, que, ¿no? Trabajando... El boom del RPE, ¿no? Y como que carga fija parecía que era el diablo, ¿no? Yo no ponía ninguna carga fija, todo RPE, y dije, esto es un desastre, o sea... Es un desastre, o sea, es que era un desastre, es que no se estancaba muchísimo, mucho overshoot, sobre todo en la banca también, ¿no? Es donde se suele la gente... Yo siempre les digo, en la banca ponerme un punto de RPE por debajo, o sea, al final, con variantes, por ejemplo, pausas largas, un 3CT... Claro, sueles trabajar con una carga menor y dices, bueno, sí, me pone @5, @6. O sea, una @5 significa que me estás poniendo, porque yo, tal como trabajamos nosotros, es el RP más o menos proporcional al RIR, me estás diciendo que te puedes hacer 5 repeticiones más. O sea, si has hecho un por 4, me estás diciendo que te puedes hacer más repeticiones de las que ya has hecho. O sea, ojo, ojo lo que estás diciendo, ¿sabes? Entonces... Claro, o sea, que te va generando más fatiga, ¿no? Tienes la sensación de menos pesadez porque estás trabajando, es una variante underload, pero, ojo, que es más dura, ¿no? Al final. Entonces, muchísima educación con esto, o sea, y también hacerles ver, por ellos mismos al final se dan cuenta. Cuando, ¿no? Con la carga fija, ay, Dani, apriétame más, yo, no, tranquilo, tal, no sé qué, siempre tiramos por debajo. ¿Qué acaba pasando? Hostia, acaba el bloque, pum, PR histórico, @6,5. Hostia, es que lo estás viendo, si al final, bueno, en el caso de Ribe como atleta se puede ver, ¿no? El progreso que ha pegado, la competición que se marcó, viene de ser un undershooter de manual. Entonces, al final, siempre, tampoco, obviamente es broma, ¿no? Que hay que tener la intensidad que toca, pero mejor ser un undershooter que un overshooter, pero vamos, eso yo creo 100%. Que es una de las claves, en plan, yo creo que una de las claves de la cual, pues mi forma de trabajar también se traduce un poco por aquí, es que y de hecho lo leí en el libro de Periodización Ágil, que hablaba sobre todo de qué es más fácil, o sea, regular algo hablando del powerlifting, muy directamente, o sea, qué es más fácil regular algo o empezar algo empezando desde abajo o empezando desde arriba, o sea, qué es más fácil, ¿sabes? Quiero decir, es mucho más fácil empezar un poco desde abajo, y si tienes que ajustar, pues vas a ir subiendo poco a poco. En cambio, si tú ya empiezas desde arriba, es mucho más difícil tener que retroceder. O sea, es mejor ir de menos a más que ir de más, darte un golpe, tener que retroceder y tener que volver. Es mucho más fácil, para hacerlo entender, el empezar un poco desde abajo. Entonces, es lo que, pues las intro weeks, los bloques que empiezan con a lo mejor una @5, una @6, siendo más conservador y demás, pues yo creo que yo también he trabajado mucho por ahí. También creo que es importante ver el overshoot como algo que puede ser algo malo, pero también nos puede enseñar, y creo que es algo que tiene que pasar para que nosotros tengamos que aprender, como todo en la vida. Tú te das un palo, aprendes, vale, ha pasado esto, aprendo, vale, voy a regularme un poco mejor, que también es idea de, o sea,
también tiene que el entrenador meterse ahí para intentar explicarle qué ocurre y hacerle entender por qué ha pasado eso, ¿vale? Entonces, lo más importante aquí es la falta de paciencia que tienen los atletas, también sobre todo las comparaciones que se hacen, quiero llegar a esto, se ponen expectativas muy altas, que es lo que hablamos el último día y demás, pero bueno, yo creo que el overshoot tampoco, o sea, es algo que tiene que ocurrir y también creo que es algo que lo tenemos como, o sea, es algo que intento explicar a los atletas, pero cuando ocurre, o sea, no directamente me ofusco, sino intento ver por qué ocurre también. O sea, quiero decir, el que ocurra no tiene por qué ser directamente malo o tenga que ser algo, no, como ha hecho un poco la expresión Dani de lo voy a matar, no sé qué, sino que a veces ocurren porque simplemente, pues a lo mejor no era el día, porque habían cosas que no se estaban controlando, o porque a lo mejor, por eso, la falta de paciencia sobre todo, ¿vale? O a lo mejor un peso que realmente tenía que salir a @6 por otras causas ha sido un overshoot, o muchas veces, como ha dicho Dani, o sea, a lo mejor o sea, tiene que ocurrir para que se aprenda. Y aparte, no lo veo como el diablo. Por ejemplo, yo vi una conversación de Montadito de Lomo en la cual hablaba también sobre, hostia, tú haces un romano @9 y tú la semana siguiente, si tú te recuperas, haces las cosas bien y demás, capaz que puedes ser capaz de meterle más kilos. ¿Sabes qué decir? O sea, un overshoot al final es algo que ahora mismo, pues con la escala progresiva de RPE, de empezar un bloque suave y acabarlo fuerte, si aparece en medio de las semanas, vale, pero vamos a ver por qué ocurre. Una vez sepamos por qué ocurre, pues ya veremos si ondulamos o no, pero puede ser que ocurra por otros factores que no sean única y exclusivamente que se ha petado el RPE porque, ¿sabes? También aparecen overshoots por aspectos técnicos, ¿sabes? Yo creo que más allá del overshoot de si es bueno o es malo, que habrán partes que sean buenas o malas, tenemos que ver por qué ocurre, qué factores llevan a que ocurra esto, si es a nivel técnico, si es a nivel de que ha tenido un mal día, si es a nivel que no ha controlado cosas y eso ha hecho que el RPE luego le suba, si es que lleva entrenando la semana 1, semana 2 y semana 3 con 300 miligramos de cafeína, semana 4 no se ha tomado nada y estos factores llevan a esto y también, o sea, ver que un overshoot depende de la persona que también estemos hablando. O sea, no es lo mismo una persona que tolera mejor la intensidad respecto a una persona que tolera mejor el volumen, no es lo mismo un overshoot en la banca en la cual tienes 4 exposiciones. Sí que es verdad que en el caso de Dani ha dicho más pues un 3CT, porque es una variante que al final intenta, o sea, que te limita mucho el peso, ¿sabes? Entonces sí que a lo mejor es algo más, que es mucho más visual, pero por ejemplo en la banca es el movimiento que más frecuencia, más volumen y más intensidad le podemos poner. ¿Tú crees que de verdad cuando haces un overshoot un lunes en la banca, después de tener banca el martes, banca el jueves y banca el sábado, vas a volver el lunes y vas a tener que meterle menos kilos? Si tú ya mentalmente vas con esa idea, capaz que sí, pero hostia, si tratas de ver, si tú te has recuperado bien, si tú has enfocado bien las otras sesiones, si tú a lo mejor también has modificado un poco las otras sesiones también, ¿sabes? Pero no, el overshoot no tiene por qué ser malo. O sea, yo creo que todo esto nos enseña algo y a partir de ahí tenemos que saber ajustarlo, ¿sabes? O sea, no creo que el overshoot sea que a mí me pasa, que le meto un @6 a alguien y hace un @8, pero lo peor no es que pase el @8, lo peor es que te diga, no, esto es un @6. Ahí le tienes que tú explicar, pero quiero decir, un overshoot como tal, no creo que sea, o sea, puede ser por muchos factores, ¿sabes qué quiero decir? Sí, no, y al final no es lo mismo overshootear en una serie de una sesión, Claro, ¿sabes? claro. Porque al final, si nos ponemos con, ¿no? Ahora que has mencionado a Montadito Lomo, que es bastante fanático del Stress Index, la diferencia de Stress Index de 2 puntos de RPE son décimas. Claro, o sea, sube mucho más el estrés semanal hacer una serie más, ¿no? Que a veces pasa esto, ¿no? De, ay, me ha salido @6,5, tengo un @7, pues me hago otra serie. ¿Es peor eso? ¿Sabes? En cuanto a términos de estrés que no el overshoot. Claro, obviamente, sí, es que depende, ¿no? Si pasamos de un @5 a un @9, pues obviamente sí que hay mucha diferencia. Ahí está la clave. O sea, yo creo que subir un punto, bajar un punto de RPE, mejor, para ser más conservador, lo que hemos dicho antes, mejor quedarse por debajo que por encima. Vale, pues si tengo un @7, pues, hostia, yo por ejemplo a veces pongo el 6,5. ¿Qué es un 6,5? Hostia, un 6,5, guau, tal, te haces la olla. Pues no, es entre un 6 y un 7, más o menos, ¿vale? Entonces, busco eso, que si te pongo un 6 y me pasas a un 9, pues ahí sí que va a ser un problema más a nivel de fatiga, más a nivel de que al final si tiras recurrentemente a @9, sobre todo si a nivel técnico no acabas de tener, pues puedes aumentar el riesgo de que aparezcan molestias, etcétera, etcétera. Pero un overshoot de, hostia, un punto de RPE, un punto y medio de RPE, tampoco es el, o sea, no vamos a ganar el bloque. Una cosa es que, o sea, es que al final hay que decir esto bastante claro. Al final es que, hostia, empieza esta semana 1
tienes un @5 y te cargas un @9. Que esto lo quería comentar, que es que el mayor overshoot, que esto lo tenía apuntado, el mayor overshoot se produce en las primeras semanas de la planning, de los bloques. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, nosotros tenemos que entender esto como una metáfora de que nosotros cuando hacemos un bloque estamos como escalando una pequeña montaña. Cuando acabamos el bloque, hemos llegado a nuestro pico de forma de ese bloque. Lo que nosotros no podemos prever es que si estamos en un pico de, pongamos, 1700 metros, luego sigamos y empecemos el siguiente bloque desde 1700 metros. No. Si hemos empezado de 0 a 1700, pues lo bueno sería que la siguiente semana, la primera semana del siguiente bloque, empecemos a 300 metros y luego subiremos a 2000 metros, ¿vale? Hemos hecho una progresión, pero es que si todos los bloques fueran, subo de 0 a 1700, de 1700 a 3400 y de 3400 a 5100, en 2 años tendríamos todos 1000 de total, ¿sabes? O sea, sobre todo lo que pasa, y esto lo quiero referenciar muy claro en por ejemplo, protocolos de bloques que suelen concatenarse, como has dicho tú, es, por ejemplo, hacemos un bloque de triples antes del bloque de competición, que para mí, ya os lo digo, los bloques anteriores al bloque de competición son más importantes que el bloque de competición. Y es ahí donde realmente se hace lo que se va a hacer en competición, porque mucha gente lo que le pasa es, tengo la competición en enero, vale, yo me tomo en serio el powerlifting en diciembre. Spoiler, vas a ir mal. Seguramente. Pero bueno, vamos a lo que hay, que me enrollo más con la presión. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un bloque, vamos a poner un ejemplo de que empiezas con 200 por 3 en squat y acabas con un 230 por 3 en squat en 5 semanas, si tú la siguiente semana le pones una single, ¿qué peso crees que le va a poner? Yo digo, mínimo 235. Mínimo 235, 240. ¿Qué pasa? Que a veces nos falta entender que es esa paciencia, es ese entender por qué ocurre ese overshoot, es ese que le ocurre al atleta para hacérselo ver, que para tú llegar a ese pico de forma has tardado 5 semanas. Tú no puedes pretender la primera semana estar en un nivel parecido a la que estás en la quinta, porque a ti te ha faltado escalar esas 5 semanas. Y a mí me ha pasado, por ejemplo, esto es lo que digo, un overshoot. Para atletas principiantes, que les ocurran los overshoots, que les expliques lo que le pasa, que también entiendas por qué ocurre, que pueda ser a nivel técnico, que puede ser por factores externos, que puede ser por 1000 cosas. Intentar entender el overshoot, intentar llegar a un aprendizaje con tu atleta y aparte, o sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, una chica que llevo que se llama Andrea, tiró el bloque anterior a la competición 140 por 1 con pausa en peso muerto en la semana 5 o 6, no me acuerdo. ¿Qué hizo la primera semana cuando tenía una single @5,5 sin pausa? 145. 140 le metió. ¿Qué pasó? Bueno, luego a intentar ajustar todo lo que venía, es decir, pero esto espero y deseo que le haga aprender, ¿sabes? También, o sea, creo que el overshoot siempre lo vemos como algo malo, pero al final de todo lo malo se puede sacar algo bueno y que también muchas veces el overshoot puede venir de muchos otros factores que no sea, pero sobre todo lo que los tenemos que cuidar con el overshoot, de hostia, el overshoot que es malo, el RPM, lo peto, tal, no sé qué, que ahora muchas veces gente que está empezando, pues maestros de RPE, a veces me parece como, hostia, preocupado porque me he saltado 0,5 puntos de RPE. Oye, o sea, no te preocupes, un punto de RPE, vale, no te preocupes. Esto, si lo haces cada semana, de cada bloque, de cada ejercicio, de cada serie, como has dicho tú, Dani, hostia, pues, háztelo mirar, ¿sabes? O sea, regúlate un poco mejor. Pero si cada semana te saltas 3 puntos de RPE de cada serie, eso ya es otra cosa, ¿sabes? Yo lo que suelo hacer cuando hay un ligero salto del RPE, en plan, pues, un punto y medio, digamos, ¿no? Yo que sé, tiene que ser una @6 y sale una @7, ¿no? Que es, bueno, se nota, ¿no? Si hago 7,5, pues lo que hago es, les digo, no pasa nada, semana que viene repetimos peso porque ya típica de que a la gente no le gusta poner menos peso en la barra, que si se hiciera, pues todo iría mucho mejor, que a veces lo digo, a veces lo pongo y punto y te aguantas y lo haces y le pones menos y ya está, pero sí que decir, vale, le ponemos menos, o sea, le ponemos lo mismo, así no le pones menos y no se desmotiva y así también dice, como venga, va, ¿no? Voy a hacerlo mejor, ¿no? Y acaba, o sea, funciona bastante bien, la verdad. O sea, sí, eso le pone el mismo peso y le sale mejor y le pone más luego. Sí. ¿Cómo? Ah, no, yo le digo, no, o sea, haces esto y punto, y esto y que te salga menor RPE. Sí, fija, siempre. Fanático de la fija. O sea, sí, un poco, a ver, con todo lo que habéis comentado, estoy súper de acuerdo. Que al final dependerá mucho de la magnitud de cómo se vaya a saltar el RPE, que nos estamos saltando medio punto, un punto, no va a ser dramático. A ver, en ningún caso tampoco va a ser dramático, pero sí que es verdad que la magnitud será mucho más alta si nos estamos saltando 2-3 puntos del RPE del que está marcado.
Ya sea, sobre todo si no es por un aspecto técnico. Si fallamos, o si sube el RP por un aspecto técnico, pues muchas veces incluso nos puede ir bien para, como ha dicho Rivera, ¿no? Pues vale, pues tenemos que ajustar ciertos puntos de la técnica para que no nos pase luego en competición, ¿vale? Pero bueno, y también luego conocer cada tipo de atleta sí que es muy importante educar y que no pase de forma continua, pero también hay atletas que ya ves que tienen tendencia no tanto a overshotear, sino que ellos perciben el RP, al final es una escala de esfuerzo subjetiva, ¿no? Pues lo perciben mucho por debajo. A mí me pasa al contrario, que lo percibo mucho por encima, ¿no? Y también tiendo a undershotear. Pues hay gente que al contrario. Entonces ya puedes tener un poquito en cuenta, vale, que yo suelo usar más cargas fijas, pues sí que si en algún caso le marco el RPE, sé que le marcaré un medio punto o un punto por debajo de lo que quiero, porque acabará haciendo lo que quiero si cuando se lo salte un poquito por arriba. Bien. Yo, por ejemplo, que trabajo con cargas fijas, lo que también, claro, yo aunque trabaje con cargas fijas, yo tengo una previsión de más o menos a qué intensidad o a qué esfuerzo subjetivo le debería salir esa serie. Entonces sí que me puedo encontrar muchas veces que igual en la semana 2, semana 3, una carga que yo le he puesto sale con un RPE mucho más alto de lo habitual, que eso para el atleta pues no es ni overshoot ni nada, porque él ha tirado lo que yo le he mandado, pero para mí es un overshoot porque, claro, está tirando ha sido la serie mucho más dura de lo que yo me esperaba. Pero claro, es lo que decías antes, puede ser por muchos factores, pueden pasar muchas cosas. Entonces, claro, no es lo mismo tirar un overshot y que acabes tirando en la semana 2, semana 3, unos kilos que están cercanos a tu máximo potencial que podrías haber sacado en ese bloque, que entonces aquí sí que es posible que te estés cargando más el bloque, que no, por ejemplo, que yo le he puesto una carga que es más moderada y le ha salido más alta de lo que debería. En estos casos, por ejemplo, yo suelo mantener la progresión la semana siguiente porque muchas veces pues, puede ser algo técnico, puede ser porque ese día no sé qué, puede ser porque ese día no sé cuántas, y la semana que viene, aunque le suba kilos, incluso le puede salir con el RPE más bajo. Entonces sí que ha sido un overshot, pero no estaba tirando cerca de su máximo potencial. Entonces esto sí que hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo, incluso aunque se pase un punto, dos, incluso aunque se pase 2 puntos de RPE, que es un overshot bastante bestia, si tampoco está tirando muy cerca de su máximo potencial, no va a tener el mismo impacto dentro del bloque que no estar tirando una serie que le va a rustir y le va a dejar fundido. Yo creo que también es importante pues todo esto de lo que hablamos, que también hay que tener en cuenta, por ejemplo, la carga absoluta que mueve el atleta, el nivel del atleta, todo esto es muy importante. No es lo mismo para un novato petarse un RPE porque se recupera mucho más fácil, que es lo que hablamos la última, que un novato pues progresa incluso semana a semana o sesión a sesión. Entonces ahí que se pete el RPE pues es más de educación que no de no lo hagas porque no, simplemente eso. Entonces también, sobre todo a nivel del atleta, no es lo mismo pasar de un RP7 a un RP9 a un atleta que tenga 300 en sentadilla, que pasa a hacer 320, a un atleta que tiene 100 en sentadilla. La fatiga no va a ser la misma. Un atleta de 74 va a tener menos fatiga que un atleta de 105, también por la carga absoluta movida o lo que sea. Entonces todo esto también son cosas a tener en cuenta. Y luego también lo que ha dicho Pau, que tenemos que tener en cuenta que el RP es subjetivo y hay muchas cosas que pueden tener, o sea, que es lo que he intentado yo decir antes, que no me ha salido muy claro, pero simplemente es eso, que hay muchos factores cuando algo es subjetivo que afectan a ello. Simplemente lo que hemos hablado antes, por ejemplo, la cafeína. Si tú, por ejemplo, a la semana 1, a mí lo que me gusta hacer es como, me gusta decir este tip, que es ir de menos a más en la cafeína. Por ejemplo, yo semana 1 empiezo sin cafeína, semana 2 me meto un Monster, semana 3 a lo mejor me meto un Monster y media pastilla, y semana 4 Monster y pastilla entera. Y semana 5, pues por ejemplo, competición o final de bloque y tomo a lo mejor 2 pastillas que son 400 miligramos, tampoco tomo mucha cafeína. Pero todo esto te puede afectar el RP. Imagínate que vamos a hacer el bloque, lo que he dicho antes, en el caso de Andrea, 140 por 1 en pausa, semana 5, semana primera se mete 400 miligramos de cafeína. ¿Qué crees que va a pasar? El arroba 5,5 va a ser el mismo si te metes 400 miligramos de cafeína a si te metes solo un Monster o si vas con 0 cafeína, que son cosas que a veces no tenemos en cuenta, pero que, o sea, yo de hecho tengo un documento que siempre le paso a mis atletas cuando empiezan conmigo, que son factores a tener en cuenta dentro del entrenamiento, y uno de ellos es, por ejemplo, el tema de la cafeína. Tú puedes moldear el RPE a partir de la cafeína que tú tomes, a partir del hype que tú le pongas, a partir del focus que tú vayas, a partir del mental con el que afrontes una serie. No es lo mismo afrontar una serie con un mental X, con X foco, con X cafeína, que afrontar una serie sin música, ¿sabes? O sea, y eso también yo creo que es importante. Y también, por última cosa de lo que ha dicho Pau, también es importante como entrenadores, cómo afrontar más como entrenadores el overshoot, es conociendo al atleta. Y es ajustando, como ha dicho Pau, de, hostia, yo sé que este atleta, cuando le pongo una arroba 6, me hace una arroba 7. Lo primero es educarlo, vale, pero es que sigue igual.
Vale, otra vez, pum, sigue igual, ¿vale? Cuando hace 10 veces lo mismo, pues ya dices, bueno, pues me va a tocar a mí ponerme una arroba, ¿sabes? Yo sé que va a hacer una arroba 7, pues le pongo una arroba 6. Yo sé que va a hacer una arroba 8, pues le pongo una arroba 7. Yo sé que va a hacer una arroba 9, pues le pongo una arroba 8. Y ir así. Y al final, a veces, pues tú puedes intentar hacer aprender al atleta, puedes intentar ayudarlo. O sea, es continuo aprendizaje tanto de tú para el entrenador, o sea, de ti como al atleta a ti, ¿sabes? O sea, aprendéis el uno del otro muchas cosas. Y en este caso, pues tienes que llegar a un punto de intentar ayudar, pero cuando ya ves que ni por A, ni por B, ni por C llegas a ese punto de entendimiento de que, pues, que no hay manera de que aprenda RP, o como has dicho tú, Pau, de, hostia, pues hay atletas que lo entienden por debajo, hay atletas que lo entienden por arriba, a mí también me pasa por debajo, vale, pues si, por ejemplo, Benan siempre que le pongo una arroba 6 tiene una arroba 7, pues cuando yo quiera que tiene una arroba 6, pues le pondré una arroba 5, ¿sabes? Y eso es más, pues, cómo afrontar... Y a veces sí. Que no te escuche, que ahora sube a arroba 8. Ya. Pero, en plan, cómo afrontar como entrenador, pues también, ver las tendencias del atleta. Conocer al atleta y ver por dónde va. Si es un overshooter, pues le pones menos. Si es un undershooter, pues le pones un poco más. Y a partir de ahí regulas tú el RP que tú quieras. Respecto a yo lo que hago mucho también, que creo que te puede venir bien, Javi, que no sé si lo aplicas por lo que comentabas antes, es que pongo como... O sea, porque sí que uso carga fija siempre. Pero claro, hay muchos atletas que siempre me decían, oye, he visto, ¿no? En plan, con antelación, oye, he visto que me vas a poner, que tengo esto pautado. Si me veo bien, ¿le puedo meter más? Entonces, claro, ¿qué implemento mucho? Implemento mucho el RPE capado, ¿no? O sea, pongo la carga fija y capo el RPE. O sea, te pongo a lo mejor 140, arroba 7. Arroba 7 es lo máximo que puede salir. ¿Qué crees? Si el atleta, esto solo se lo digo a atletas que se lo puedo decir, les digo, si crees que los 140 te van a salir a arroba 6, pues ese día, porque por como estás aproximando y te ves muy bien, puedes meterle más, pero como máximo RP 7, ¿no? O sea, tener como me gusta trabajar con las dos, ¿no? RP y carga fija a la vez. O sea, yo creo que estamos hablando de cosas que no se hablan, porque es como que cuesta decirlo porque es no, y mis programaciones son espectaculares, RPE, carga fija, no sé qué, pero es que son cosas que pasan en el día a día, ¿sabes? A nivel de, pues esto, cómo saber usar, pues el RPE, cómo saber usar las cargas fijas, creo que es algo que se puede combinar y hay que saber usar, igual que tanto por ciento de RM y todo esto. Y al final, yo creo que al final queda mucho mejor decir que eres un entrenador, que lo tienes todo calculado por el stress index, RPE y demás, pero al final la realidad es mucho más lo que creo que estamos hablando nosotros, de gente que se pasa de RPE, de gente que no, de gente que necesita pues más de ayuda, más de que tú estés encima. Hay gente que puedes confiar en que cuando le pones una progresión de RPE lineal a lo mejor, pues, ¿sabes? Pero al final yo creo que esto es mucho más la realidad, creo que es algo guay de hablar. Yo, por ejemplo, los movimientos principales sí que suelo poner solo carga fija, la mayoría de veces quito el RPE, por eso mismo, porque muchas veces si pones las dos, si pones el RP y la carga fija, incita a los overshooters a coger y apretarse más y subirse los kilos. Incluso muchas veces ellos creen que están cumpliendo el RP, pero se están pasando, o viceversa. Entonces, el día principal, muchas veces pongo solo carga fija. Los días que son secundarios, casi siempre sí que suelo hacer lo que tú has comentado: carga fija y un RP. Y sí que es verdad que los días secundarios, si tienen carga fija y RP, muy pocas veces lo tocan, porque aunque yo ya más o menos los conozco, más o menos calculo para que se haga con ese RPE, porque por eso lo pongo. Pero bueno, que si sale un punto por debajo, un punto por arriba, medio punto por debajo, medio punto por arriba, esa atleta ya tiene una carga fija marcada, muchas veces pues ya pues la respeta y lo deja y no lo cambia. Y solo lo cambian verdaderamente cuando están muy alejados de ese RPE, que es justo lo que a mí me interesa. Si le está saliendo mucho más duro ese día, pues que se bajen, o si le está saliendo extremadamente fácil, que se suban. Que también hay atletas que los días secundarios también se flipan y a veces pues tengo que quitarle el RPE del día secundario. Pero bueno, también son cosas que hay que tener en cuenta. Vale, quería hacer una pregunta que me hizo la pregunta Eva el otro día para mí por privado. Y me dijo que, hablando un poco sobre esto, el overshoot y demás, el RP y todo esto, que era que, por ejemplo, ella progresaba pues 5 kilos a la semana en sentadilla, que qué pasaba si la semana 2, que tenía un RP 6, se notaba muy bien y le metía más kilos. O sea, me refiero en cómo gestionar esas escalas de RPE para que tú tienes un RPE pautado, pero el atleta se siente mejor y le puede meter más kilos, ¿sabes? O sea, ¿cómo afrontas eso? O sea, tú vosotros hacéis siempre el día principal con carga fija, y si ese día el atleta, por ejemplo, tú tienes previsto una arroba 7, que hemos hablado del overshoot, ¿sabes? ¿Cómo en el otro caso, ¿sabes? ¿Cómo plantear un undershoot? O sea, por ejemplo, le pones el día principal, que por ejemplo en tu caso has dicho que le pones siempre la carga fija, y pones 140 porque tú crees que le va a salir a una arroba 7,
y si sale arroba 5, o sea, limitas el progreso en ese día, porque por ejemplo, Eva a lo mejor tiene 135 por 1, ¿vale? Entonces tiene 4 semanas de bloque, pues empieza con 120, 120, 125, 130, 135. ¿Qué pasa si la segunda semana se nota extremadamente bien y le quiere meter 130? O sea, ¿cómo plantearías eso? Más hablando de ya no el overshoot, sino el undershoot. ¿Cómo lo gestionas? Porque creo que también es importante saber cómo afrontarlo y gestionarlo. Claro, aquí el problema es que si yo, que suelo trabajar así, el día principal meto solo la carga fija, el atleta no tiene el RPE, entonces se note muy bien o se note muy mal, igualmente, si son las primeras semanas, son semanas de introducción, es normal que les salga muy fácil. Entonces, aunque se note muy bien, es muy difícil que se suba los kilos, porque claro, él no tiene este RPE para poder subir o bajarse la carga. Entonces, si me lo comenta previamente o me lo comenta y le respondo en ese momento, pues puedo valorar subir o bajar el peso. Pero bueno, si son las primeras semanas, y son semanas, las primeras semanas, sobre todo primera y segunda semana, casi siempre son semanas introductorias muy ligeras, que a mí lo que me interesa es que el atleta vaya pillando la técnica, vaya rodando y que todas las variantes en principales, secundarios, que todo lo tengan asentado. Entonces estos días que sean muy fáciles es normal, que se sienta muy bien y que se sienta que puede meter muchos kilos es normal. Si son semanas más avanzadas, entonces si se nota muy bien podría plantearme pues decirle vale, pues súbete un poco los kilos, pero bueno, que en general igualmente que si sale muy desviado ese RPE, pues sí que lo podemos subir, pero si sale eso, un punto por encima, un punto por debajo, incluso un punto y medio por encima, un punto por debajo, muchas veces no hace falta modificar la carga. Que vaya a coger y vaya a meterle más 5 kilos más esa segunda semana o esa tercera semana porque se nota bien, no significa que vaya a acabar el bloque con más rendimiento, no significa que vaya a acabar el bloque con más kilos. De hecho, puede ser que incluso suceda todo lo contrario. También, si yo tengo las ondulaciones o los saltos más o menos estandarizados y yo sé lo que le va bien a esta atleta y tengo referencias de los anteriores bloques, claro, yo luego puedo comparar con otros bloques y puedo decir, vale, pues este con saltos más grandes le va mejor, este con saltos más cortos le va mejor, o este ondulando y haciendo semanas más fuertes, semanas más flojas le va mejor. Es claro, si las semanas son súper irregulares, que una semana le ha subido 5 kilos, otra semana le ha subido 10, otra semana le ha subido 2 kilos, entonces es mucho más difícil comparar luego los bloques y ver qué tipo de saltos o qué tipo de progresiones le da mejor al atleta. Entonces, bueno, en resumen depende. Si en las primeras semanas seguramente lo mantenga igual porque son semanas introductorias y es normal que les haga más fácil. Si está por la mitad o por el final, entonces sí que puede que ajuste la carga a las sensaciones que tiene el atleta. O sea, acabarás viendo la tendencia al final. Verás que la segunda semana a lo mejor le ha salido mucho más fácil y está mejor. Pues si esto le va pasando bloque a bloque, pues ya programarás los siguientes bloques. Vale, pues se queda la primera o segunda semana, puedo hacer un salto un poquito más grande, ¿no? Porque vemos que le está yendo bien y ya lo tienes en cuenta para futuros bloques. Pero también soy partidario de, sí que meto más RPs también en los días principales, pero tampoco me los suelen cambiar mucho porque ya he insistido bastante en vale, pues sobre todo súper importante no saltarse el RP, ¿vale? Tenéis que estar súper seguros de que realmente podéis subirle esta carga y casi nunca los acaban cambiando a no ser que se noten muy bien. Sí, yo hago algo parecido a Pau y al final sí que he dicho que siempre uso cargas fijas, pero la primera semana, la semana introductoria, sí que uso RPE, pongo todo más o menos @5, @5,5, @6 como mucho, y a partir de ahí analizo esa semana y en base a cómo ha ido esa semana, pues ya ajusto las cargas para la siguiente. Si lo que decís vosotros, ¿no? O sea, tampoco pasa nada si la segunda semana se siente espectacularmente bien y le sale más fácil de lo previsto, pues bueno, no pasa nada, al final es lo que habéis dicho vosotros, pues a la siguiente se la aprieta más y ya está, y se hace un análisis, ¿no? De si esto pasa recurrentemente o no. Claro, creo que es bastante... O sea, que comentar un caso que puede pasar también, ¿no? Claro, si esto pasa, si hay inconsistencia, ¿no? en las semanas, en el patrón de respuesta, seguramente haya que ajustar algo del protocolo, porque es como, ostras, si siempre hay, ¿no? Además, si siempre está pasando algo y de repente ahora deja de pasar, puede ser que haya que ajustar algo, ¿no? Y también a veces también analizar si eso que pasa, ¿no? De que se siente muy bien, si pasa rollo las últimas semanas de bloque, si el bloque dura 4 semanas y eso pasa en la tercera solo en un movimiento, entonces yo ahí ajustaría, ¿no? Lo que es o sea, intentaría que, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que en peso muerto, en la tercera semana ahí el pico, o sea, se siente súper bien y luego en la cuarta no se siente tan bien y en cambio los otros es en la cuarta, pues entonces intentar empezar el bloque, ¿no? Pues más suaves para que se equipare y que todo sea en el mismo y que todo vaya un poco igual, ¿no? No sé si queréis comentar algo más o... La verdad que hemos comentado... Sí, ¿no? Bastante, ¿no? Sí, el último punto ya lo hemos resuelto también en los otros. No, digo, al final ya hemos comentado
Incluso el último punto, que eran estrategias para evitar imprevistos, hemos ido comentando sobre todo, yo creo que la comunicación es lo esencial, ¿no? Luego pues entrenar, no saltarnos tampoco los RPs, porque al final si nos saltamos mucho pues aumenta también el riesgo de lesión.